Femianálisis 2. El inconsciente está estructurado como un idioma, el otro psicoanálisis. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador independiente. Derechos reservados. Vasconcelo, Juan Carlos. Femianálisis, psicoanálisis, primera edición. 14 por 21 centímetros, 114 par. Todos los derechos reservados. /1. Femianálisis. /1. CDD 2021. Parte 1. Fundamentos de Femianálisis. Otro psicoanálisis. Pregonar un otro psicoanálisis tiene sus razones en la teoría idiomática de la subjetividad, que constituye una perspectiva y nunca la pretensión de un modelo panexplicativo. Una arista tal vez fundado en el descubrimiento de que cada sujeto habla un idioma que dibuja un modelo de mundo, un guión de vida, Erich Verne, hasta un guión de pareja, como pareja inconsciente y familia inconsciente. Otro idioma del que Freud nunca se percató, pero Jacques Lacan sí, con su propuesta de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Decimos desde la propuesta idiomática del deseo, como estilo del deseo y modalidad particular de goces, el inconsciente está estructurado como un idioma particular, como universo simbólico que recubre el deseo, como su cáscara lingüística, como forma subjetiva de la búsqueda en que consiste nuestra y hasta guión inconsciente, como así de guión de pareja y familia. Lo que llamamos femianálisis constituye una constatación a partir de dicha teoría idiomática que nos indica de la existencia del idioma femenino que hablan las mujeres. Mejor dicho, cada mujer habla un idioma personal como su modelo de mundo en el plano del inconsciente idiomático, como idioma inconsciente. Tal idioma que llamamos el feminé constituye un idioma reprimido en su mayor parte por el modelo hegemónico de idioma que es el masculiné, el idioma del homo patriarcalensis, y la misión del femianálisis radica en liberar a la mujer del yugo del masculiné que prepondera, por ejemplo, en el psicoanálisis masculino fundado en el masculiné desde sus orígenes. Cuando Freud dio inicio al psicoanálisis utilizando su propio idioma ignorado, el masculiné, nunca se percató de que definía a la mujer desde un idioma unilateral, particular además a él mismo, con lo que reprimía el idioma de mujer no obstante valorar su discurso, sus síntomas, su historia emocional. Ello se debe a las limitaciones de las ciencias humanas hacia su época y no podemos desvalorizar los logros del maestro, pero sí ajustar el sesgo, la visión parcial de la humanidad en términos del masculiné. Es por ello que hablamos de un femianálisis para hacer honor a dicho idioma sofocado, hasta repudiado en muchos casos o, en su defecto, forcluido del idioma oficial o masculiné. Sin embargo, Freud ni sus discípulos, e incluso las primeras psicoanalistas, nunca se dieron cuenta de que existían tales idiomas y de que sus enfoques eran parciales, sin incluir al otro sujeto de un idioma, que es la mujer, etc. Fue considerado sí, pero como enferma, como histérica, al que el homo patriarcali acudía a salvar con su diccionario, gramática y semántica masculina. Es decir, la asimilación idiomática del otro idioma, el feminé, como colonización de género, dominación idiomática y visión de túnel. Se podría objetar a esto que solo existe un idioma que ambos, etc., hablan y que las diferencias son de posiciones, el fantasma de cada uno, etc., como forma de reacción contra la irrupción de lo reprimido, que no podría ser de otra forma. Es decir, resistencia ante la emergencia de lo reprimido, producto de la prevalencia del masculiné que forja una óptica, una visión, un modelo de mundo propio del hombre. Podríamos preguntarnos respecto de la utilidad o no de desdoblar el idioma en dos vertientes o más, a lo que respondemos que cada idioma no constituye sino la estilística de un deseo, la búsqueda inherente a la misma, como forma de ser del sujeto, su forma de transitar la vida, y como guión o mapa del peregrino en su tierra. También la pregunta de si no constituye una visión dicotómica y maniquea, puramente estéril. Podemos responder que la hipótesis de la teoría idiomática constituye otra perspectiva, otra mirada, otra óptica o punto de vista sobre el psiquismo estructurado con una gramática subjetiva, y como estilo del deseo, como mirada novedosa de los procesos psicológicos, al que accedemos luego de incontadas búsquedas, casos, etc., que justifican la propuesta. Pasaremos a resumir el primer ensayo de femianálisis, que es el texto fundacional de la propuesta que en el fondo constituye una de las muchas hipótesis posibles sobre la vida psíquica. Síntesis del primer ensayo, el femianálisis.
El femianálisis se refiere a la perspectiva femenina del psicoanálisis. Es una forma de psicoanálisis que se desarrolla desde el punto de vista femenino, en contraste con el enfoque clásico del psicoanálisis elaborado por hombres como Sigmund Freud, Alfred Adler, Carlos Gustavo Jung, Sándor Ferenczi, Jacques Lacan y otros. El femianálisis reconoce que hombres y mujeres más provienen de una familia donde incorporaron modelos, reglas, roles sociales y culturales, etc., y que ambos hablan un idioma social y un idioma familiar, diferencial en cada sujeto. Por otro, la constatación de que los hombres hablan un masculiné y las mujeres hablan el féminé, en dialécticas asimilativas, como por ejemplo en el campo del amor y parejas. Estos idiomas son diferentes en su forma de expresión y como modelo y perspectiva del mundo. Aunque comparten algunas cosas en común, se sostiene que los idiomas masculiné y féminé son casi extraños entre sí. El femianálisis busca caracterizar y fundamentar estos idiomas, demostrando que hombres y mujeres hablan idiomas diferentes y tienen puntos de vista y perspectivas distintas. En el ámbito del psicoanálisis oficial, el idioma predominante es el masculiné. Sin embargo, considerar un psicoanálisis desde la mujer, o un psicoanálisis femenino, implica cuestionar las visiones masculinas tanto del psicoanálisis como de la mujer y lo femenino. Se critica que Sigmund Freud, en particular, tuvo una mirada conformista de los procesos sociales y de la mujer, considerándola en gran medida como la madre ideal y dependiente desde una perspectiva económica y capitalista. El femianálisis reconoce la existencia de dos idiomas en juegos, el del hombre y el de la mujer. Ambos idiomas no tienen la intención de comunicarse entre sí y solo se confabulan en función de la procreación. Se postula la existencia de un inconsciente idiomático, propio de cada sujeto, donde se diferencian el idioma masculiné y el idioma feminé. Esta diferencia lingüística influye en la forma en que hombres y mujeres perciben el mundo y se relacionan entre sí. En resumen, el femianálisis constituye una perspectiva que busca dar voz a la experiencia y la subjetividad femenina en el ámbito del psicoanálisis, reconociendo la existencia de idiomas diferentes y perspectivas distintas entre hombres y mujeres entre otros géneros. La perspectiva idiomática y el inconsciente idiomático del femianálisis. La perspectiva idiomática puede ser considerada como el punto de vista subjetivo e idiomática, como idioma subjetivo particular, como mirada, definición, marco teórico, punto de vista, etc., que considera una arista de la verdad tanto como la realidad como construcción en tal perspectiva. Es el punto de vista idiomático de un inconsciente idiomático, como estilo del deseo y su envoltura simbólica guionado, en que el estilo o concepción del mundo es también particular, aunque parcial y en sesgos, considerando solo lo válido para el sujeto, lo sintónico con su modelo de mundo, por lo que no subsume toda la verdad de una cuestión. Por ejemplo, el idioma masculino o masculiné no habla el idioma de todos los géneros, por lo que el sesgo particular aparece desde el vamos, por lo que tampoco el feminé, con lo que cada punto de vista, Weltanschauung, óptica, modelo de mundo producto del idioma, etc., debe ser considerado en su particularidad subjetiva. Un subjetivismo idiomático muy claro con cierto solipsismo idiomático que necesitamos disipar a los fines de un idioma compartido, al menos en aspectos cruciales como la vida emocional, pareja, familia, etc. El punto de vista posee su núcleo central o paradigma como definición de la propia realidad que peca de muchas distorsiones como la generalización, el afán procustiano, y otras distorsiones que debemos considerar para transvalorizar o resignificar en forma recíproca forjando un idioma compartido. Manteniendo, no obstante, las diferencias necesarias propios de cada sujeto. En este sentido, el femianálisis considera la perspectiva femenina en el psicoanálisis oficial que es el producto del masculiné, desde Freud, Jung, Adler, Ferenczi, etc. En tal sentido, decimos que el femianálisis es el otro psicoanálisis, porque descentra el egocentrismo masculinista del masculiné hacia la represión del feminé, llevando a puntos de vistas diversificados, al derecho de la mujer de considerar y estudiar su mundo emocional y subjetivo y brindar aportes al respecto. De hecho, muchas criticaron las ideas de Freud ya en los comienzos, como Melanie Klein, Susan Isaac, Marie Bonaparte, etc., aunque otras asumieron el masculiné como el idioma oficial del psicoanálisis, como Anna Freud, etc. Entonces, la mujer habla su propia realidad fundada en el idioma que habla o feminé, que engendra un modelo de mundo, hipótesis de Sapir-Whorf, su propia realidad diferencial al del hombre con su masculiné,
como perspectivas subjetivistas que necesitamos conocer, interpretar, resignificar en forma recíprocas o transvalorización. Tal punto de vista, idioma, o perspectiva alude en forma simbólica a la verdad particular de cada mujer y donde resulta necesario evitar el afán colonizador de todo idioma subjetivo a los fines de conocer la verdad que alimenta todo sufrimiento. Conocer las diversas perspectivas es nuestra tarea de copensor de la verdad particular de cada una así como de la realidad compartida como integración de perspectivas o su disyunción en muchos aspectos pero verdades articuladas al fin. Femianalizar desde el feminé. El feminé es otro idioma subjetivo, por lo que, su análisis implica el conocimiento de tal idioma, al par que el propio idioma, como el caso de un sujeto que habla el masculiné u otro idioma subjetivo. No consiste en una concepción indeterminada del sujeto que no poseería un género idiomático porque la diferencia es de estilos del deseo, cualitativamente diferentes en cada caso. Rompemos así con el prejuicio infundado de que hombres y mujeres hablan un mismo idioma o lengua, en el sentido en que comparten un mismo idioma oficial, como el castellano etc., porque hablamos del idioma subjetivo, como modelo de mundo y definición, tanto como de la estilística del deseo, la gramática de una vida, los ideales, los intereses, todo. Ellas hablan el feminé y los hombres el masculiné, y constituyen dos lógicas en intercepción, dos modelos de mundos desencontrados, que, a despecho de ambos, buscan colonizarse, asimilarse desde un deseo de alienación, o asimilativo. De modo que, psicoanalizar a la mujer implica conocer su idioma subjetivo, tanto como al revés, en el caso del hombre y su masculiné. Ambas tareas no resultan fáciles porque no constituyen la simple conformación de un setting, la escucha de un discurso válido por igual para ambos y donde se trataría de la traducción, comprensión e interpretación a los fines del reposicionamiento porque los idiomas subjetivos son disímiles. Seguir con una clínica del masculiné, sin despejar ambos idiomas como forma de liberar a la mujer de ser definida desde el masculiné aparece como no pertinente. De modo que, desarrollamos en este ensayo nuestra teoría idiomática de la subjetividad, en el campo del femianálisis, como descubrimiento derivada del mismo. Mejor dicho, nuestro sujeto indeterminado e inconsciente se nos escinde ahora en un doble idioma subjetivo además de la clásica división en un discurso consciente y otra inconsciente o entre enunciación y enunciado. Los campos de posibilidades del femianálisis. El objetivo último del femianálisis no consiste en invertir la dependencia, dominación o predominio del masculiné por sobre el feminé como otra forma de dominación de géneros sino superar el revanchismo de género, la segregación de géneros, la violencia de géneros, la exclusión de la mujer del campo social, político, laboral, etc., además de un idioma complementario con el del varón antes que suplementario o de rol hegemónico. Es decir, la mujer debe superar el deseo de amazona que mora en el centro de su subjetividad y narcisismo de mujer a los fines de crear valores de géneros, un discurso común y compartido con otros géneros y complementarse en lo posible, en el campo del amor, la pareja y familia a los fines de que la nueva generación pueda crecer con salud mental. Para lo mismo, los campos de posibilidades de la mujer respecto de la sociedad y cultura son muchas, el campo vocacional o laboral buscando mayor participación, desarrollo profesional, carreras, investigaciones, escribir libros, crear instituciones de salud mental y casas de estudios, etc. El campo emocional o del amor a los fines de lograr un amor consensual en el marco de la búsqueda en que cada sujeto se encuentra sumido, por el objeto perdido de su deseo, y poder así concretar una pareja con acuerdos y diferencias. Con un dinamismo sano en materia de unidad dialéctica, yin y yang, así como el campo del maternaje, la co-construcción conjunta de una familia ensamblada en muchas de sus diferencias, tanto como la participación en la política, las ciencias, el deporte, el arte, el trabajo creativo, eventos, etc., valorando y evidenciando sus diferencias y evitando caer en la trampa de buscar los mismos logros lugares del varón y desidentificarse de los mandatos y roles prescriptos por una sociedad patriarcal. Lograr una sexualidad no reprimida, creativa y acorde con los acuerdos de parejas, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, cuidar el amor, la pareja y familia luchando por los mismos y superar la dialéctica impositiva de las parejas conflictivas que culminan en separaciones y conflictos severos. Mejor dicho, lograr la sinergia idiomática con su pareja, la familia y los hijos, promoviendo un mundo desalienado de idiomas desconocidos avanzando hacia una didáctica que busque evidenciar la alienación fundamental del ser humano en idiomas desconocidos que los sumen conflictos, rupturas y problemas aún peores.
Sin embargo, estos campos de posibilidades de la mujer como objetivos y criterios de curación del femianálisis, son solo algunas de las diversas posibilidades de toda mujer con centurias y milenios de represión idiomática que le provocó muchos sufrimientos. Pero cabe recordar que el protagonismo de todo sujeto en una sociedad desigual y problemático, implica también desafíos y luchas que se deben jugar sin caer en el síndrome de Procusto, como deseo de alienación al propio modelo de mundo que todos buscan desde un supuesto pensamiento crítico muy pero muy poco autocrítico. Los fundamentos del femianálisis. El femianálisis surge de la profundización del psicoanálisis que habla el masculiné porque fue forjado por hombres cuya mirada, óptica, visión, modelo de mundo, deseos, etc., difieren del de la mujer merced al proceso de paralaje de género en que la posición social e intersubjetiva brinda otra óptica diferencial. Es decir, según la posición que asumimos en relación a los demás, en relación al hombre por ejemplo en el caso de la mujer, su lugar en la sociedad, clase social, cultura, etc., lleva a que perciba desde otra perspectiva y modelo de mundo, al hablar un idioma diferente, no obstante cosas en común. Por otro, el femianálisis surge a partir de la teoría idiomática de la subjetividad de mi autoría así como de la teoría de la pareja inconsciente, la familia dividida, la antropología de Sapir-Whorf y la sociología de Esther Vilar y su obra, El varón domado. Podemos sumar la sociología de Pierre Bourdieu y su libro, La dominación masculina, tanto como la antropología y pensamiento social de Engels sobre el origen del Estado, la sociedad y familia y sus consideraciones sobre el lugar de la mujer en el capitalismo. El psicoanálisis habla el masculiné desde sus orígenes. Es partir del supuesto de un idioma común, propio de ambos, del hombre y la mujer. Es la ilusión del masculiné de que solo existe un modelo de mundo, el que percibimos los hombres, con exclusión, repudio o negación del otro gran mundo, el de la mujer. El mecanismo distorsivo fundamental de tal operatoria asimilativa es la generalización indebida del propio idioma al otro en que significamos a la mujer. De modo que, tal error llevó a una visión parcial, a la visión de túnel, de ubicar a la mujer en el propio modelo de vida sin afán de empatía en el sentido de ponerse en sus zapatos, buscando conocer su idioma, su vocabulario, la misma gramática de su vida que hubiese llevado a la semántica existencial de la misma, es decir, el sentido que todas ellas atribuyen a cada tema. De modo que, una operatoria propia del femianálisis consiste en disipar la ilusión de un idioma común y homogéneo tanto como el despejar en la escucha ambos idiomas, en sus aspectos opositivos y diferenciales, tanto como en los aspectos comunes. Procesos constructivos todos desde la articulación entre el autoanálisis del propio idioma y el heteroanálisis del idioma otro a los fines de progresar en el conocimiento de ambos idiomas y el idioma común o conjunto de la pareja por ejemplo. La misma escucha se ve comprometida por el sesgo de oír con un idioma que se pretende único con su filtro inconsciente del discurso femenino reducido al masculiné. El sistema codificado de vocabularios, semántica y gramática como el formato de vida, opera como filtro que significa en el sentido reduccionista como ya lo afirme. Como cuando aprendemos un nuevo idioma, comenzamos a buscar por analogía, por similitud, las significaciones del vocabulario, comenzando a armar el nuevo código, considerando por diversos efectos que conocemos aspectos de la vida de un sujeto cuando solo tenemos el conocimiento parcial de su estilo de vida, sus ideales, costumbres, conflictos etc. Es todo un idioma lo que necesitamos conocer más allá del idioma conjunto o social perteneciente a una sociedad dada, a una cultura dada, a una clase social dada y a una familia con su larga historia de linajes encontrados en una dialéctica. Con el masculiné a partir de los conflictos propios de papá y mamá. Un idioma dividido y dialéctico. Imaginemos un idioma simbólico que recubre el deseo como falta y como capa del mismo. Es la cáscara simbólica de la búsqueda en que devenimos en la subjetivación tras el famoso objeto A de Jacques Lacan. Pero este idioma simbólico es compuesto, y lo podemos imaginar también como la famosa imagen del yin y el yang en dialéctica, en movimiento asimilativo mutuo, como búsqueda de algo en el otro, lo que dinamiza la psiquis del sujeto. Como idioma compuesto, lo vemos compuesto del yin que sería el idioma de mamá y el yang como idioma de papá, interpretados por el sujeto, que el sujeto internalizó de una forma particular y donde posee características de ambos. Sin embargo, se posiciona y se identifica como el estilo desiderativo e idiomático de mamá si es niña y se articulara al idioma paterno, como lazo de amo o desamor, emulando las tendencias asimilativas de mamá hacia papá y de aquel hacia mamá.
Una unidad yin y yang simbólico entonces y el sujeto puede oscilar entre ambos o enquistarse en una tesitura. Es también lo que denominamos la pareja inconsciente, que es un constructo simbólico, un significante binario y en dialéctica que todo sujeto conlleva como idioma subjetivo y que busca plasmar en la pareja, en el amor y familia, llevando a otra dialéctica que la interna y que es la pareja externa, en la escena del amor donde muy prontamente ambos buscan algo en el otro, buscan asimilar a la otra parte al propio idioma compuesto que es la pareja inconsciente, lo que genera lo que llamamos dialéctica impositiva. De modo que, el idioma de amor es compuesto, en dialéctica, como pareja inconsciente, que en el escenario del amor se proyecta y se busca instalar y validar como la realidad hegemónica como pretensión subjetiva y solipsista. Ahora bien, el féminin es el idioma de mujer, del linaje de mujeres que madres e hijas aceptan como la línea de vida, como el código de mujer, a las que son leales y buscan instalar en el campo del amor. En el caso del hombre, el masculiné. Sin embargo, como tal dialéctica simbólica en yin y yang constituye una unidad mayor o clase, en relación al individuo, saltamos hacia la pareja, yin, yang, que funda el idioma conjunto o pareja inconsciente, emulando a los padres y la pareja que forjaron. En relación al modelo inconsciente y la pareja real y externa, existen similitudes, variaciones y cambios pero relación al fin. Construcciones en femianálisis. Partiendo de un inconsciente idiomático, o idioma inconsciente, como revestimiento simbólico de un deseo otro, cuyo imaginario escuchamos en las asociaciones idiomáticamente determinadas, lo primero es poder conocer el féminin tanto como el masculine, en el sentido de un modelo de mundo en todos los órdenes de una concepción tal, para poder despejar luego lo patológico del desencuentro de idiomas y donde adelantamos que tal desencuentro implica el desconocimiento mutuo del idioma que se habla, como idioma subjetivo, y cuyo soporte es la lengua como castellano, el inglés, etc. Se supuso que todo el problema estaría en un otro lugar, como continente inconsciente de mensajes que desciframos como discurso consciente pero que ahora se nos revela como simplificación de lo que verdaderamente sucede. Sin embargo, el masculiné tanto como el féminin poseen determinaciones múltiples, como el cultural, el social, el epocal, lo socioeconómico y pertenencia de clases, los ideales sociales, prejuicios, conveniencias e intereses, roles, etc., que en su conjunto definen una nueva gestalt o posicionamiento subjetivo otro. Mujeres y hombres viven en otro mundo, respectivamente, y se trata de conocer las premisas de dichos modelos de mundos para poder operar cambios y cumplir el rol de analista de idiomas, en este caso desde el femianálisis. El reduccionismo idiomático velado. Escuchar un idioma hipotético e inconsciente, un código subjetivo como sistema de subjetivismos, carácter, rasgos, ideales, dotes, habilidades, logros, modelo de vida, estilo de amor, etc., como modelo de mundo en potencial, que se exterioriza en el discurso, en las quejas, en las demandas, etc., a los fines de construir al sujeto de tal idioma, que es ya una pregunta por la falta fundamental que Lacan nos enseñara, con lo que buscamos conocer la verdad, historia y proyecto vital del sujeto a los fines de conocer su guión de vida, su guión de amor, de pareja y familia. Allí estamos en búsqueda diferencial de tal idioma, pero también asistimos a un idioma conjunto, el que hablan hombres y mujeres, más pero cuidando en despejar el proceso de reduccionismo idiomático en que cada sujeto interpreta y reduce el discurso del otro en el marco del propio idioma. Es decir, todo conocimiento es analógico al reducir cada nueva información al filtro del propio idioma y sus categorías idiomáticas, con lo que suponemos que conocemos cuestiones de la mujer a partir de otro idioma que oficia de sistema interpretante. Lo mismo desde ellas hacia el hombre, con lo que laboramos con hipótesis de trabajo que en los intercambios va cobrando significación como el código de un sujeto y el otro, aunque en su fundamento muchas veces aparecen aspectos que desconocemos, que no podemos conocer, que se ocultan como zonas de silencios, velados porque apuntan a la particularidad de todo sujeto. Entonces, estar a la guardia de los efectos del reduccionismo idiomático, como forma de distorsión, sesgo idiomático, etc., implica el autoanálisis idiomático tanto como el heteroanálisis idiomáticos, como dos formas de análisis que nos cada vez a un mejor conocimiento de ambos idiomas, incluido el del analista. En un análisis de parejas, buscamos el idioma de cada cual además de las similitudes, lo conjunto, lo que acuerdan, los pactos y secretos conjuntos, los ideales comunes, etc., además de la incidencia del idioma social que subsume el idioma conjunto porque son roles, lugares, expectativas, etc.,
que ambos sostienen. Escuchar a la mujer en sus quejas, en sus conflictos y luchas con su hombre, su familia, los hijos, etc., aunque considerando el reduccionismo idiomático en que ella se posiciona como amo de un discurso procustiano buscando adecuar a los demás en los términos de su propio idioma, resulta pertinente para el análisis idiomático. Femianálisis genealógico. Desde el femianálisis genealógico, como campo de indagación de la propuesta, decimos que el idioma subjetivo constituye el producto de un legado, interpretación subjetiva y construcción del propio idioma a partir de un modelo idiomático que es el de la madre y el padre en la mujer y ambos también para el varón, aunque desde el reduccionismo idiomático de cada padre respecto del otro. Es decir, lo que la madre interpretaba respecto del padre y de este de aquella. Por lealtad de género y narcisismo de género, el niño asimila el idioma paterno en forma unilateral porque la realidad que define tal idioma es la única que percibe y considera como la justa. Es por ello que cada sujeto se encuentra en la tarea de instalar y validar el propio idioma. Cuando escucha y busca conocer el de los demás, aparece de nuevo el reduccionismo idiomático en que un deseo asimilativo y procustiano define y proyecta un modelo de realidad que pretende la única. De ahí la lucha cotidiana de todo sujeto. Lo importante en esta cuestión es que los idiomas constituyen códigos fractales que engendran símiles, clones y astillas de un palo que debemos buscar en el proceso de transmisión idiomático que parte de los modelos familias, en la escuela familiar. Así, el código idiomático conlleva un protocódigo familiar, leal al género correspondiente al del sujeto y en donde podemos encontrar similitudes, repeticiones y variaciones, con lo que, muchos síntomas y conflictos típicos reaparecen en los hijos, que a su vez, lo retransmiten a sus descendencias. Es la trayectoria idiomática que lleva a repeticiones genealógicas, además de novedades, pero resulta imposible la autofundación porque no nacimos de un repollo. En este eje genealógico, necesitamos escuchar el posicionamiento subjetivo de la mujer respecto de las ofertas de códigos, tanto el de la madre como el del padre y otros personajes significativos como una abuela, tías, etc., y las elecciones del sujeto tanto como lo que ha rechazado, lo que no implica que no las haya asimilado en forma inconsciente. Muchas veces ha devenido aquello que ha odiado de joven o que ha considerado como negativo y que no lo asimilaría nunca. Es el caso del joven que llegó a odiar el alcohol que tomaba el padre pero que en el primer encontronazo emocional se refugia en el alcohol, reeditando la tradición y lealtad al propio género. Lo mismo decimos de síntomas como la violencia de parejas, infidelidades, fracasos, rupturas, etc. Entonces, debemos escuchar a la mujer como efecto de lo genealógico y como directora de escena de un montaje escénico del amor, pareja y familia que se vincula con su familia de origen y del que aparece como portavoz y marioneta. Un idioma inconsciente que envuelve el deseo. Merced a la estilística del deseo femenino y la envoltura simbólica que la recubre como fantasma, tanto como su modalidad de goce pulsional, asistimos a un código femenino tanto como a otra masculina que rigen los discursos respectivos, con lo que, ambos, son sujetos de un código inconsciente, donde podemos ubicar el sujeto del inconsciente clásico como el fondo de un deseo y su objeto considerado como falta. El código constituye el idioma subjetivo como referencia subjetiva fundamental, como estilo de búsqueda, como definición del sujeto respecto de la realidad, los ideales, roles, vocación, identidad sexual, modelo de amor, de familia, etc. Poder encontrar las razones de un desencuentro con el otro género o masculine, va solidario de la mano de conocer el propio idioma tanto como el del otro, etc. Es decir, la búsqueda de un enfoque multilingüístico, dentro del cual adquieren sentidos nuestras intervenciones. Como operativo de esclarecimientos respecto de los conflictos de códigos. Como idioma inconsciente, referencial, compuesto de símbolos subjetivos que podemos llamar subjetismas, tanto como de aspectos encriptados, imposibles de conocer, por su vinculación con los aspectos privados del sujeto, así como vinculados a las prohibiciones o represiones, con lo que, debemos aceptar aquello de que la verdad es siempre medio dicha a que nos acostumbró Jacques Lacan. Despejar este idioma inconsciente en sus respectivos subjetismas o definiciones subjetivas de muchas cuestiones, es la tarea femianalítica por excelencia. La doble escucha en el femianálisis. Escuchar desde el femianálisis implica otro enfoque que el modelo clásico de escucha masculinista. No escuchamos simples formaciones del inconsciente sino, formaciones idiomáticas, de un idioma inconsciente. Entonces,
La escucha idiomática extiende la clínica como enfoque novedoso porque importa el código del analista así como el del sujeto de un idioma inconsciente o código. De entrada iniciamos sin la referencia masculina o masculiné del psicoanálisis y buscamos comprender el idioma de mujer, etc., el vocabulario particular que habla media humanidad, que muchas veces se tiñen de definiciones masculinas merced a que lo que se ha estudiado de la mujer o los descubrimientos no son sino prejuicios masculinos de un idioma a otro. Mejor dicho, la escucha no puede ser sino referencial en relación a que escuchamos con nuestro inconsciente saber, lo que desde la teoría idiomática constituye el código inconsciente o idioma inconsciente de cada género. Es entonces una, escucharse, y escuchar al analizando, como doble escucha. Una atención flotante de doble dimensión, apuntando a las enunciaciones mutuas cuando hay interpretación aunque desde el foco del femianalista, la cuestión es pescar el vocabulario del código o idioma inconsciente a los fines de correrse de los vestigios del masculín para poder escuchar a la verdadera mujer reprimida en su discurso por el orden social masculinista dominante en el campo social y científico. Deconstrucciones en femianálisis. Una escucha deconstructiva, porque el propio femianalista necesita interpretarse y despejar lo que su idioma inconsciente o masculiné filtra de lo que escucha llevando ya a una escucha tendenciosa. ¿Por qué decimos que la escucha analítica resulta tendenciosa? No solo el interés o narcisismo de género que lleva a la defensa del propio idioma sino la lealtad inconsciente a tal modelo desde ya referencial porque implica la realidad que cada género se forja merced a su deseo y el fantasma resulta que delimita tal realidad tendenciosa. Pero esta doble escucha como autoanálisis y heteroanálisis in situ, implica no solo encontrar el sentido oculto de lo que se enuncia sino la despotenciación de las significaciones consagradas, instituidas ya como definiciones institucionalizadas sobre lo que es la feminidad, la histeria que se le imputa, como proceso de psicopatologización de la mujer. Es decir, una escucha e interpretación doble, tanto de sí como del discurso otro, como forma de despejar las definiciones impuestas sobre lo que la mujer debe ser, porque constituyen mandatos masculinos desde un modelo de mundo masculino hegemónico en sus fundamentos. Mejor dicho, laboramos en el marco del desencuentro de idiomas donde incluso, ellas, suelen muchas veces defender el masculiné que las oprime. El idioma reprimido de la mujer. El femianálisis consiste en la pesca de anagramas o enunciaciones respecto de las formaciones del idioma inconsciente de la mujer o del hombre. De eso se trata porque el femianálisis implica despotenciar todo el vocabulario del masculiné respecto del feminé para luego buscar el cruce de idiomas, el idioma compartido, lo común ambos, los conceptos que se justifican respecto de la mujer merced a que no todo resulta distorsión en materia de nominar cuestiones respecto de la mujer o al revés. Pero tales significaciones, objetivas, lo son porque constituyen un subjetivismo socializado, consensuados, comunes a ambos o ideas en que ambos coinciden porque resultan sintónicos con el modelo de mundo de ambos. Desde otro ángulo, la perspectiva femenina en psicoanálisis o femianálisis implica la liberación de las palabras y definiciones que los hombres han construido respecto de la mujer como la mujer de sus sueños, de sus deseos, de sus necesidades de goces incluso. Un proceso de descolonización de géneros como liberación de un idioma que justifica el modelo de mundo del hombre y menos el de la mujer que queda en un plano reprimido como discurso sofocado y negado, racionalizado, hasta forcluido, si acudimos al concepto de Lacan. Un masculiné que se funda en el objeto del deseo masculino. La idea de que el hombre oprime a la mujer no aparece como sustantivo porque a lo que apunta todo varón es a ubicar a la mujer, madre sustituta que tiene como pareja en el lugar de aquella mujer que amaba el padre y a quien emula en materia de pareja y modelo de amor. Es decir, ubicarla en la casa, en femenino, en un lugar seguro, para poder ser el esclavo de ella en el capitalismo que lo condena a trabajos forzados diarios como rol propio del varón. Luego, la cosa fue variando y la mujer comenzó a identificarse con el varón en materia de trabajos considerando que el hombre posee libertad, hace lo que desea, etc., pero que no es tan así porque el varón padece el trabajo enajenado del capitalismo como cualquier mortal sometido al trabajo explotado. Desde el objeto del deseo masculino, Jacques Lacan nos legó el concepto de objeto A, como causa de dicho deseo y que constituye el símbolo de la pérdida de aquel historia de amor y sexualidad en proceso de construcción que significó el famoso Edipo. Como historia de amor y de catectización sexual, el niño fue invitado a amar y a desear, como dos caras de este vínculo primigenio, que luego pierde por acción de las prohibiciones culturales vehiculizados por el lenguaje y la función de los otros,
que Freud redujo a la función paterna y Lacan a la incidencia del lenguaje y su función de separación de este otro primario que fue la madre. Mejor dicho, desde el centro de su subjetividad y su deseo, el hombre busca, encuentra como desencuentro, a la sustituta de la misma, la protege, la cela incluso desde diferentes maneras, hasta el grado de la paranoia como delirio celotípico, etc., como forma de protegerla de la segunda pérdida, debido a que la primera, la de aquella historia de amor del que fue separado, no se repita. Le construye un castillo o casa, asume el lugar del padre y su rol, su misma historia de amor, posicionándose como proveedor, como hijo obediente, trabajador, a los fines de que a ella no le falte nada. La completa, como buen obsesivo, diría Jacques Lacan. El detalle es que el varón, masculino u hombre, construye y percibe una realidad sesgada del de la madre y la mujer, por lo que, los problemas comienzan cuando ellas demandan su propia realidad, su propio idioma. Sin dudas que notamos una buena intención protectora del hombre que reconstruye en el amor y pareja, en la familia, a la reina que fue su madre y al rey paterno, con lo que, su posición queda del lado del príncipe, en un castillo donde se juegan fantasías inconscientes como la pareja inconsciente, la familia inconsciente y un amor y sexualidad que alucina encontrar el objeto de amor y deseo perdido ya a rato. Es el contexto donde debemos escuchar a cada mujer e incluso al hombre cuando los temas lo vinculan con ellas. La escucha del idioma social patriarcal en que está atrapada la mujer. Como terapia deconstructiva, el femianálisis implica la resignificación integral no solo del idioma masculino sino el social y epocal que la condiciona. Es decir, el modelo patriarcal y su idiomática social justificacionista del protagonismo del varón en lo social, en la cultura, en las ciencias, el trabajo, etc. Sabemos que hoy día asistimos a una monumental deconstrucción social de tal modelo y nos toca facilitar tal deconstrucción en el campo del psicoanálisis y la psicología. El idioma patriarcal de índole masculina surte efectos sobre la subjetividad femenina llevándola al conformismo social, a la adaptación a costa de sufrimientos, a la sumisión, a la reacción o la enfermedad como quejas y conflictos que se conoce como histeria, propio de las mujeres, según Freud y sus seguidores. Es decir, despatriarcalizar la terapia en el caso de la mujer y deconstruir sus bases idiomáticas a los fines de desmontar el universo simbólico social y cultural que legitima la represión idiomática de la mujer. Mejor dicho, escuchar el anagrama social como discurso patriarcal dentro del discurso de la mujer y que la enajena en el sentido de la opresión, de la anulación y muerte social, de su subjetividad al ser excluida del campo de posibilidades de lo social y la cultura. El discurso patriarcal constituye un dialecto del masculino y busca justificar el predominio del varón en el campo social, laboral y cultural en detrimento de la mujer que aparece como objeto del deseo y discurso masculino. Pero como discurso patriarcal ancla en el modo de producción social y posición socioeconómica porque como determinante en última instancia, encontramos lo económico. Ser pobre, por ejemplo, posiciona a la mujer como ama de casa o como trabajadora asalariada, con lo que significa en invertir la propia vida produciendo capital para otro. Si es de clase media, será estudiosa, acomodada, con mejores trabajos, etc., y con mejores herramientas ideativas como para acceder a la deconstrucción de lo que la oprime y forjar un ideal de mujer emancipada del varón. Escucharla como víctima de un discurso patriarcal hegemónica implica caracterizar sus inhibiciones, síntomas y angustias como productos de una subjetividad oprimida por un orden social patriarcal que sofoca la expansión de sus potenciales. Entonces, agregamos la determinación social de todo síntoma de mujer, donde lo social contribuye como factor desencadenante tanto como en la génesis de tales síntomas. Lo social no aparece como algo extrínseco porque constituye algo intrínseco, al posicionar y estructurar a los sujetos en el sentido de un modelo social de subjetividad, de mujer, de hombres, etc., tanto como de modelo de familia como el nuclear en los inicios del capitalismo para ir mutando y cambiar hacia la monoparentalidad, las nuevas familias, etc. Como ejemplo de esto, podemos considerar la represión social de la mujer y su discurso, su subjetividad reducida al maternaje, si vislumbramos los inicios del modelo patriarcal en franco declive hoy día. Un aparato idiomático que codifica una vida. Y además interpretante porque lo que Freud denominó censura, aparece como el proceso de filtraje interpretante, donde toda información es interpretada y transformada en función del modelo de mundo del sujeto, sus ideales, su mismo sistema de vida. Un aparato que escribe un guión de vida, Erich Verne, una
pareja inconsciente, de cuya existencia obtenemos formaciones, como el guión de amor, también inconsciente, y la novela consciente en que finalmente desemboca. Freud acotaría, un aparato para desear y soñar, escrito en símbolos, como los jeroglíficos del que nos hablaba y que luego se consagró como aparato psíquico. Solo que acentuamos su faz idiomático, de código de un sistema de vida que opera como idioma inconsciente, que el sujeto habla sin tener mucha noticia del mismo. Ello porque se presupone que todos hablamos el mismo idioma. Un aparato del que podemos asegurar que opera como una inteligencia inconsciente, orientando la vida del sujeto en modo automático. El fundamento de un mundo cuyo sentido profundo se origina en el deseo del sujeto y se vehicula en su discurso, en la semántica de sus enunciaciones, en sus anagramas, como producciones sobre la lógica de vida del sujeto. Psicolingüística subjetiva. Una operatoria femianalítica crucial consiste en el autoanálisis de su propio idioma de parte del sujeto. El objetivo consiste en poder entender el idioma que habla como modelo de mundo, de roles, de ideales, de sistema de vida, de modelo de amor, pareja y familia, incluso, como estilo propio del deseo. Es decir, conocer su propio idioma inconsciente a través de sus ideas, sus fantasías, hasta de sueños aplicando la teoría de los sueños de Freud, sus síntomas y virtudes, sus diferencias y similitudes con el masculiné, etc. Entre. Una tarea difícil pero no imposible si contamos con la ayuda de un femianalista avezado en el método psicoanalítico. Cuando la mujer o el hombre se entiende, conoce mínimamente cómo funciona su idioma, obtiene pistas sobre el mismo, su rango de guión de vida, Erich Verne, de guión de amor, de pareja inconsciente que busca validar en forma unilateral, de familia inconsciente que también busca instalar, sus ideales y vocaciones, sus caprichos y costumbres, sus goces, etc., podemos decir que ha logrado un idioma en formato autodeconstructivo. Combinado con el femianálisis en sesión, o mejor, la articulación dialéctica del autoanálisis idiomático y el heteroanálisis, puede lograr formas crecientes de sincronización comunicativa, así como del ensamblaje de sus vínculos de pareja y familia, que son puntos críticos en la vida de todo sujeto. Las emociones, la angustia, la depresión, el ataque de pánico en la neurosis de angustia, etc., constituyen efectos del encontronazo de idiomas y de la lucha de idiomas en el plano intersubjetivo. Ceguera idiomática. Escuchar desde el femianálisis implica considerar que ella, como él, desconoce profundamente la estilística de los deseos correspondientes así como su envoltura simbólica e idiomática que recubra tal estilística. Es decir, ignoramos el idioma subjetivo como estilo del deseo, del modo de gozar incluso si recordamos a Lacan, que forjan la gramática de un fantasma que delimita la realidad de cada cual, aunque en el sentido de un estilo, modo o sistema de vida con sus componentes. Es la ceguera idiomática propio de todo ser humano que vive con la ilusión de una lengua compartida, buscando el enigma de la verdad de cada cual y que en análisis aparece como autorreferencial. Todo lo que asocia no implica sino una proyección invertida de un mundo controvertido por las premisas vinculadas a la posición del sujeto y las definiciones oficiales respecto de la misma. Una intervención vinculada con tal ceguera puede ser la que alude metafóricamente hacia el idioma que somos, que hablamos e incluso, del que somos hablados como sujeto particular, pleno de autónimos, de subjetismas o significantes idiomáticos, que remiten a la gramática de una vida y sus significaciones consagradas como guión de vida. Cuando en medio del enganche emocional al analista y la reedición de pautas como cortes en actos del inconsciente surgen contenidos que el sujeto percibe como extraños, como sinsentidos, es cuando debemos intervenir como giro dialéctico hacia el idioma subjetivo que habla en sus asociaciones y poder así iniciar la labor de lingüista e intérprete de códigos en que todo sujeto puede devenir en análisis. Un código impuesto y otro electivo. La tarea constructiva de conocer el propio idioma y los conflictos interpersonales a que remite, como en las diferencias en el amor, pareja y familia, que detonan inhibiciones, síntomas y angustias, se suma la otra gran tarea de provocar el viraje desde el código impuesto o instituido en el sujeto como su verdadera historia y guión de vida hacia el código electivo, la vía alterna, como resignificación y cambios en el modelo de vida o paradigma del sujeto. Ya el conocimiento como toma de conciencia del propio idioma implica mejoras, sentimientos de mejor dominio de sí, mayor seguridad, etc.,
con lo que inician los procesos deconstructivos en que el propio sujeto desea cambiar desde un modelo de subjetividad con un discurso reprimido o sofocado desde el masculiné a otro expresivo, participativo, incluso, con un tinte de sentimientos de injusticias padecidas y hasta cierto matiz de resentimientos y deseos de revanchas. Es decir, de ser objeto del deseo y el discurso del hombre con su masculiné al cambio hacia el protagonismo de la propia subjetividad femenina. Si el sujeto lograr construir su historia y su sentido como estilo o formato de vida, como modelo de mundo cifrado con el código o idioma de vida, surge necesariamente la alternativa hacia el cambio, permanecer víctima del código y estilo de vida impuesto, reprimido en lo discursivo, etc., o superar tal posición de injusticia tomando el toro por las astas y redefinirse como nuevo sujeto ya libre del yugo patriarcal y el masculiné para dar su voz y su voto en los contextos de su vida. Este proceso genera salud mental porque el derecho al reconocimiento, a la opinión, a dar voz y voto ha encontrado su lógica en el marco de una sociedad que le recuerda en cada momento su posición y su deber como mujer. El conformismo acrítico, Erich Fromm, la sumisión, no ser inteligente, callarse, anular la propia vocación, entre otros. Superar tales limitaciones impuestas hacia la apertura hacia los potenciales de la mujer es otra de las misiones del femianálisis. Lo psicopatológico, como lucha y resistencia al masculiné patriarcal. Podemos considerar los aspectos patológicos o psicopatológicos de la mujer como la conflictividad, las quejas, las somatizaciones y conversiones como lenguajes simbólicos reactivos, etc., como formas de luchas inconscientes y resistencia al masculiné que pospone a la mujer como sujeto. Es decir, al ser reducida al rango de objeto del deseo del hombre, siendo pasivizada, negativizada en lo social, hasta recluida por su hombre en el hogar y que resulta sintónica con el deseo del varón aunque no con el de ella. El rechazo de la mujer a una sexualidad prevalentemente masculino y a la medida del falo, lleva a reacciones, y que, desde un reduccionismo sexual se tilda de enfermedad psicógena. El mecanismo de represión considerado como el mecanismo princeps de la mujer histérica aparece en verdad como un idioma reprimido, sofocado, hasta en exclusión de la subjetividad de la cosa pública donde el hombre descuella. Al considerado como complejo de masculinidad, por Freud lo podemos considerar como una envidia de alguien excluido del lazo social productivo y como anhelo de participación y subjetivización en lo social. Como la madre en relación a la hija floreciente o el hijo respecto del padre, pero esta vez en roles sociales, científicos, deportivos, laborales, etc. Pero cuando ella se queja, cuando utiliza el mecanismo de represión de su deseo, de sus anhelos e ideales, de su vocación, etc., desde un lenguaje metafórico y lenguaje de órganos, como la conversión histérica o en la histeria de angustia, etc., es psicopatologizado, como proceso de invalidación doble, para legitimar el masculiné y su modelo de mundo. Cómo interpretar los síntomas como el de la histeria, o incluso las obsesiones femeninas, la psicosomática, hasta la locura o la psicosis en la mujer. Como efectos y reacciones de un orden social que posiciona en lugares de no subjetividad, que angustia, que genera sentimientos de injusticias, dolor moral, depresión, etc. Es decir, asistimos a un sujeto aplastado en su idioma, en sus ideales, en su formato de amor donde se encuentra con un patriarca con que guerrear para instalar un formato de amor que tanto ella como él desconocer. Sin embargo, la realidad más extendida y completa respecto del orden social que posiciona en lugares de condenas, de exclusión del modelo productivo como lo es el capitalismo, puede conducirla a comprender y superar su lugar o posición social al conocer que su hombre no posee privilegios ni es superior en nada porque el capitalismo le pide producción, bienes, dinero, ser proveedor de su familia, de sus hijos y su mujer, lo que no resulta fácil, con lo que, la mujer puede comprender que las fábricas son lugares de luchas, de sufrimientos, de competencias desleales, muy problemáticos y humillantes que su hombre debe soportar a diario. Solo entonces podrá comprender la lógica social desigual y las posiciones, tanto el suyo como el de su hombre, con lo que, deriva en la comprensión de ambos, del papel de la familia como productor de asalariados, y el rol de madre como reproductora de esclavos asalariados, con su burro de carga o esclavo de géneros que Esther Vilar intituló, El varón domado. La sexualidad reprimida que retorna como lucha vincular. Cuando el idioma del varón se impone, se torna dominante y asfixia al de la mujer, esta reacciona en el sentido de la defensa ante un otro intrusivo, que anula su sensibilidad, su mismo ideal de existencia.
Es así que la mujer responde otra vez con un lenguaje corporal, metafórica indirecta, la anorgasmia, la frigidez, la dispareunia entre otros. Es la forma de luchar contra el masculiné cuya dominancia puede originarse en el pasado, como en el modelo dominante de papá respecto de mamá, o incluso en escenas sexuales, de abusos, etc., que se potencian con una actualidad donde vuelve a aparecer el masculiné a despecho de su plenitud. Entonces, sabotea la relación, el vínculo, el deseo del varón, frustrando sus ideales, pateando el tablero, en un intento de hacerse reconocer, de hacerse escuchar y también como intento de validación del propio idioma que se patentiza en un estilo sexual, vincular, de pareja y familia que buscan instalar. Lo mismo que en el campo vincular de la dialéctica impositiva de idiomas que estudiamos en la dinámica de pareja y desde la pareja inconsciente de cada sujeto, el campo del placer sexual se torna lúgubre cuando se la utiliza en forma instrumental como herramienta de quejas, de denuncias de que la cosa no funciona cuando el idioma del otro se torna dominante provocando angustias y reacciones, inhibiciones y síntomas como respuestas. En este sentido, tales síntomas sirven como herramientas de luchas de idiomas. Cuando el psicoanálisis rastrea las razones inconscientes o motivos inconscientes de tales síntomas al considerarlas significantes, de significaciones reprimidas, lo que se rastrea no sino la historia de la lucha de idioma, de estilos de luchas, de formas de ser cristalizadas como carácter, etc., como rastreo rememorativo. Invalidación, etiquetaje y control psicosocial de la mujer. Recordemos la vieja propuesta de la teoría de la comunicación humana de los sistémicos donde un mensaje puede ser confirmado, negado o indeterminado, quedando esto último como el proceso que confunde, descalifica y conduce a la patología de la comunicación. En materia de idiomas subjetivos como el masculiné y el feminé, sucede algo parecido pero cuando un mensaje es confirmado, lo que observamos es el reduccionismo idiomático, merced al filtro idiomático de cada uno, siendo resignificado lo que la mujer significa desde el código del masculiné. Lo mismo la mujer respecto del masculiné. De modo que, no podemos decir que se confirme fácilmente un mensaje o una comunicación, antes que el proceso de volver común una idea, lo que sucede es su asimilación al idioma oficial del sujeto que es su idioma inconsciente. Cuando asistimos a una desconfirmación o negación, lo que anteponemos son nuestras significaciones idiomáticas, buscando forzar el nuestro, que es la vía de las agresiones, descalificaciones, ataques, conflictos, etc., típico en la vida de todo ser humano. Cuando hablamos de indeterminación, aludimos al proceso de etiquetaje descalificando las ideas y conductas o emociones de la otra parte en nombre de nuestro modelo de salud mental fundado en nuestro código idiomático o modelo de mundo. Es el proceso de psicopatologización vía el etiquetaje y al que sigue la segregación o exclusión de grupos, instituciones, etc. Entonces, en materia de idiomas subjetivos y reyertas de idiomas que se da en el plano inconsciente, lo que observamos son ideas, sentimientos y conductas que se invalidan, se descalifican, se rotulan buscando criminalizar y condenar tanto en la pareja, la familia o las instituciones. El objetivo de estos procesos son el deseo asimilativo y procustiano de muchos sujetos que buscan asimilar incluso invalidando, etiquetando y criminalizando a los demás a su sistema de ideas o modelo de mundo. Es otra manera de caracterizar el síndrome de Procusto como afán impositivo y asimilativo violento, donde se utilizan ideas, alianzas, ataques, provocaciones, trampas, agresiones, difamaciones, etc., a quienes no se dejan asimilar al lecho de Procusto. Cuando una mujer relata sus episodios de conflictos, agresiones y ruptura final, puede acote algo similar a un «no me sirvió», «lo estiré mucho», etc., porque también estiramos al otro buscando forzar sus ideas en debates, discusiones, peleas y conflictos a los fines de que cuadren nuestro modelo de amor, pareja, familia, etc. Es decir, asimile y acepte acríticamente nuestro código idiomático y nuestro modelo de realidad. Transvalorización de idiomas subjetivos. En el discurso del sujeto femenino o masculino, etc., localizamos los anagramas, como textos varios dentro del texto, en varios niveles y relaciones, que ofician de formaciones de la pareja inconsciente, y su guión particular, que se compone del feminé en disputa con el masculiné, como dos idiomas en yin y yang, forjando una unidad dialéctica que además habla de la pareja de los padres como idioma conjunto de la pareja inconsciente.
Es decir, el estilo de amor de nuestros padres que, vía identificación, se ha internalizado como modelo simbólico de amor que recubre la falta del deseo y orienta como verdadero mapa simbólico la búsqueda de los santos lugares para cada uno. Cuando el sujeto nos habla de su pareja, de su amor, de su visión unilateral de lo que le pasa, sea proyectando el feminé sobre el hijo o hija, podemos considerar tales también como proyección de su visión femenina de la familia, pareja, amor, la crianza de los hijos, etc. Es decir, la vemos luchar pero esta vez a través de los hijos que se encuentran en el lugar en que los adultos se han ubicado otrora como observadores e intérpretes del amor o desamor de los padres. Es decir, percibir y simbolizar a los padres en ese yin y yang, al par que, el típico, cada uno dice otra cosa, o la escucha del, no sé en qué idioma hablas, que los chicos perciben, incorporan y olvidan por el mecanismo de represión. Pero, sabemos que forjan el código de amor, la pareja inconsciente, que se activa en el enamoramiento e inicia la puja de cada cual para instalar su modelo de amor que además ignoran profundamente. De ahí que podemos imaginar a una actriz y un actor que suben al escenario sin tener en la conciencia el libreto, con lo que, los intentos de improvisación no son tales porque poseen un significante binario como pareja inconsciente y su guión de amor que buscan legitimar. Como son dos en la misma pretensión, la dispareja se nos aparece como una unidad dialéctica de yin, el feminé y el yang masculiné, donde nadie afloja. Solo al calor de las reyertas o guerreros aparece a veces el y la pareja, estoy haciendo todo por nuestra pareja, etc., pero aún desde posiciones individualistas, con pretensiones racionalizadas e intelectualizadas de instalar el propio modelo. La zona común o el idioma de la pareja conjunta, que es un idioma conjunto, surge en los acuerdos, lo que se comparte, los ideales comunes, los roles con se está de acuerdo, etc., y se única en el plano del inconsciente vincular, que implica además la pareja social epocal, que opera en el plano del inconsciente social. Entonces, se trata de hablar y construir en sesiones la pareja inconsciente de cada cual a través del guión de amor que vemos en la novela de amor que nos presenta. Una vez construida, comenzamos a interpretar la posición unilateral del sujeto y sus pretensiones impositivas de amor. Vinculamos tal modelo inconsciente de amor con la familia de origen, los padres y su internalización particular por el sujeto que interpreta desde sus lazos emocionales, apegos, afinidades, etc., y no siempre la verdadera pareja de los padres. Incluso en una familia, cada sujeto internaliza otra familia que los hermanos. Luego, procedemos a dialogar sobre la zona común de amor, de los acuerdos y pactos, los secretos compartidos, etc., como pareja conjunta, y la necesidad de resignificación recíproca de ambas parejas para construir una nueva pareja, un nuevo idioma conjunto de amor al superar de forma constructiva los modelos previos y sus pretensiones individualista de que la otra parte cuadre en el propio. Es decir, superar el síndrome de Procusto y el síndrome de Sansón y Dalila. Es el proceso de transvalorización o resignificación integral de toda la pareja que requiere de la participación e implicación central de ambos, lo que se dificulta cuando solo asiste una parte, aunque a posteriori se pueda lograr compatibilizar y sincronizar ambos idiomas con la intervención a través de un integrante y con la esperanza de traer a la otra parte más adelante. Despotenciar el conato idiomático. En su subjetividad más íntima y como certeza interna, cada sujeto considera que su percepción de lo que considera como realidad es la justa, la misma verdad. O mejor, el positivismo idiomático, típico, en que se sustentan como legítimos. Sabemos que tal positivismo de creer que la realidad está ahí afuera y que sintonizamos con el mismo, como en la famosa y falsa apreciación como adecuatio a la realidad, es el efecto del idioma subjetivo pero que además cada cual busca forzar en los demás, sea en simples discusiones hasta las reyertas más acaloradas, incluso la invalidación y violencias de todo tipo. Así, el sujeto persevera en su verdad inmanente como idioma subjetivo. Es el efecto de su idioma cuyos engranajes simbólicos anclan en el cuerpo, en la sexualidad, en modelos de amor, de pareja, etc. Aludimos al conato spinosiana que consiste en esa compulsión o insistencia en reafirmarse en la propia tesitura, en el propio discurso, en el propio modelo de mundo, y en definitiva, en el propio idioma. Pero aún, la insistencia en lo mismo en los vínculos, en el amor, con los demás, como sostén de la forma de ser, e incluso como derecho a ser como uno es, que no es sino el conato como el perseverar en una realidad subjetiva individualista y parcial que se busca forzar en modo inconsciente.
La operatoria femianalítica será entonces localizar las recurrencias, las estrategias que, Procusto, busca para adaptar a los demás al propio mundo, así como las formas de legitimación o intentos de la misma que utiliza, racionalización, los conflictos repetitivos, los reaseguros para que todo salga como lo previsto por el sujeto, etc., para interpretar esto de perseverar en una postura individualista y que la solución es el cambio de perspectiva, desde una visión subjetivista a otro compartido. El copensar, el armado de un amor conjunto, una familia conjunta y no en la insistencia en demandar que los demás sean la mascota del propio modelo de mundo. Del conato idiomático a la sinergia del idioma compartido. La operatoria femianalítica es ahora intervenir el conato idiomático en que el sujeto persevera en instalar su modelo de mundo subjetivista, en detrimento del otro, como afán impositivo, afán hegemónico, con pocas concesiones que son incondicional y sujeta a la condición de que algún día la otra parte debe adecuarse al propio modelo de mundo, de amor y pareja, etc. La mujer, como depositaria del amor, el vínculo, la pareja, no en vano mira muchas novelas porque es su campo tanto como la crianza de los hijos y el cuidado del otro hijo, al que busca reducir a su hombre. Esto se debe a que es ella quien acepta al hombre o no porque es el hombre quien busca, es activo en él, lance amoroso, y quien admite o da permiso luego se arroga el rango de legislar el amor y la pareja. Es ya un comienzo que no beneficia a la pareja porque ella se posiciona en el rol de amor de quien acepta o no, de quien exige, de quien manda, con lo que, quien debe adecuarse a su lecho de Procusto es el hombre que tampoco cree que la cosa debe ser así. Por el contrario, ambos sujetos caen prontamente en la dialéctica impositiva que venimos considerando como conato idiomático buscando instalar el propio modelo de mundo. La operatoria femianalítica consistirá entonces en llegar a pensar el proceso, visualizarlo, comparar guiones de amor, de llegar a percibir que existen ambos idiomas y la necesidad de construir y copensar un idioma conjunto, con lo que llevamos hacia la superación de las pretensiones subjetivistas. Pero no es todo y aún falta la visualización de la sinergia idiomática en que ambos ya dejan de luchar uno contra el otro para pasar a luchar por la pareja como un tesoro invaluable como también lo son los hijos y la propia familia. Detectar repeticiones. Como idioma subjetivo, el fémine tanto como el masculine buscan concretar los términos de su propia lógica de vida, de su propio código simbólico como envoltura de un deseo como falta que motoriza la búsqueda de la verdad del que el idioma constituye solo el estilo de la demanda de ser lo que fuimos en el deseo del otro primitivo tal como nos enseñó Jacques Lacan. Pero tal búsqueda posee su propia gramática como formato existencial, como estilo de búsqueda y de vida que nos lleva a demandas recurrentes, repetitivos, que no se iguala a una repetición mecánica como retorno de lo igual sino incluso, las demandas como repeticiones suelen variar. Es decir, el proceso de repeticionar un modelo de mundo, de estilo de vida, de amor, de pareja y familiar, etc., insiste desde el conato, como repeticiones que necesitamos intervenir a los fines de una visión más conjunta, más empática por ejemplo con el partener, que significa que la búsqueda ya es conjunta, desarrollando el idioma conjunto del amor y pareja, que no es fácil porque implica el trabajo de duelo de la perspectiva subjetivista y las pretensiones igualmente egocéntricas. Viramos así hacia el heterocentrismo en defensa ya de la pareja, la familia, los hijos, entre otros. La paralaje idiomática. La paralaje idiomática alude a que merced al posicionamiento en otro idioma, o su construcción diferencial, merced al posicionamiento social, de género u otras variables como la cultura, etc., la mujer tanto como el hombre viven en realidades diferentes en cuanto a la simbolización de lo objetivo. Es decir, el posicionamiento diferencial en cuanto a lugares, roles, ideales, expectativas, etc., como el cuidado de la casa o el lugar de la mujer en la sociedad respecto de roles laborales, etc., conduce a la construcción de otra realidad. En el caso de la mujer, no está posicionada en el lugar del hombre sino en pocos casos si se le adjudican lugares, roles, etc., definidos como diferentes en muchos aspectos, con lo que, la visión, las ideas, las definiciones aparecen como diferentes incluso para una misma realidad como la realidad de clase, la cultura de pertenencia, la misma familia, convicciones sobre la crianza de los hijos, el amor, la pareja y familia. Desde ya, el posicionamiento subjetivo aparece como paralaje subjetivo, como óptica, perspectiva individual, además como ismo en visión de túnel que necesitamos articular a los vínculos más significativos del sujeto, y hacia la toma de conciencia.
pero desde la conciencia del sujeto y su deseo asimilativo, como deseo de alienación. Pierre Aulagnier, la única realidad completa, justa y legítima es la de él o ella, etc. Ello se debe al desconocimiento de que somos sujetos de un deseo, de una modalidad de goce, sujeto de la búsqueda, pero por sobre todo, de un idioma del que somos hablados de todo lo anterior. La operatoria femianalítica consistirá entonces en un proceso de descentración del sujeto respecto de su idioma cotidiano como el castellano para orientarlo hacia el idioma inconsciente que es referencial y código de una vida. Allí encontraremos subcódigos que aluden al código del amor, de familia, la vocación, la familia o el modelo de pareja, la sexualidad, etc. Luego procedemos a la co-construcción de tales códigos apuntando hacia su despotenciación y viraje hacia códigos alternos, electivos, con los duelos necesarios y el copensar un nuevo código y realidad resultante que se aleje del enfoque subjetivista y solipsismo idiomático. Es sabido que el solipsismo constituye una filosofía donde se sostiene que la única realidad posible para el sujeto es que él mismo percibe y construye, sin posibilidad de una realidad compartida o consensual. El trayecto idiomático. El trayecto idiomático puede ser entendido como la diacronía de una vida, desde el enfoque teleológico, considerando el finalismo del idioma, hacia dónde tiende, los propósitos que perseguimos y el sentido del mismo. Decía Alfred Adler que se comprende el sentido de una vida si entendemos hacia dónde tiende, que busca, como forma de causalidad invertida, en donde la causa opera desde el futuro como posibilidad y orientando la conducta, inspirando desde tales. En este eje diacrónico podemos considerar momentos, etapas, crisis, logros y fracasos, hitos, etc., que nos pueden dar pistas sobre el sentido de la sincronía del idioma, que nos brinda anagramas o símbolos sobre el sistema de vida actual como logro y al mismo tiempo como momento del devenir de una existencia. Por ejemplo, los hijos del divorcio así como los de la violencia y desamor de los padres conllevan tales modelos a título de modelos identificatorios que luego se activan en sus parejas, pero para el sufrimiento de los mismos, tanto como el divorcio que reeditan los unos o las violencias de los otros. Es decir, las repeticiones de modelos incluso en conato, perseverando y siendo muy activo en terminar con la pareja o familia. Es por ello que debemos considerar el eje diacrónico del devenir para poder anticipar e intervenir sobre tales potenciales vinculares y poder así despotenciar sus posibles efectos. Es también lo que denominé intervenciones a futuro, o intervenciones sobre las transmisiones, tanto como sobre las contaminaciones, de la nueva generación por los malos ejemplos de la vieja generación o los padres. El contenido de lo que se transmite como mal de archivo es variable y pueden consistir en infidelidades, buenos momentos, logros, agresiones, incestos, divorcios, problemas sexuales, etc., con lo que, la detección de tales males de archivos o significantes genealógicos resultan cruciales. Desde otro punto de vista, decimos que este eje de la diacronía es también lo que llamamos el eje genealógico y su eficacia en los herederos que legan o heredan malos ejemplos para su mal. Conocer el propio idioma. Una tarea importante del femianálisis consiste en su faceta psicoeducativa porque el propio sujeto necesita entenderse, conocer lo que dice, no solo el discurso convencional de los acuerdos sociales manifiestos sino su idioma inconsciente, su código idiomático, su vocabulario, su gramática o formato de vida, que llamamos también sistema de vida, guionado, aunque exteriorizado como una novela de vida. De esta manera y gracias a reinterpretaciones de lo que nos cuenta y donde operamos cambios de perspectivas, reposicionando al sujeto ante lo que dice, cambiando su paralaje, ampliando su mirada, etc., lo orientamos hacia el otro sentido de lo que dice en él. Anagramé, de sus enunciaciones, su idioma subjetivo. Lo ayudamos así a construir su nuevo diccionario de términos, su nueva visión de sí, de lo que está haciendo en la vida, de lo que se está haciendo, lo que busca en su pareja, familia, como las cuestiones cruciales para todo sujeto. En el proceso constructivo de la terapia, lo ayudamos a hilar su guión de vida, guión de pareja, hacia la visión unilateral de su idioma y de la necesidad de su apertura a otros idiomas, a la empatía idiomática, para encontrar el idioma conjunto de sus anhelos de un amor positivo y gracias al proceso de duelo por sus pretensiones subjetivistas, cuan procusto impositivo que luego vira hacia la escucha, el autoanálisis, el conocimiento de su idioma, buscando conocer el de su partener, a los fines de anticipar y cambiar hacia la pareja o familia conjunta. Y en pro de la sinergia idiomática en que ambos defienden su pareja y familia alejado ya de la dialéctica impositiva de toda pareja. A la pesca de los criptonemas subjetivos.
Los criptonemas son las ideas, ocurrencias, pensamientos, sentimientos, etc., que el sujeto no comprende. A posteriori, cuando sean vinculados con el todo que le brinda sentido, a saber, el idioma subjetivo, podemos encontrarle su lugar en el guión de vida, de pareja o familia. Es que el sujeto no logra tomar conciencia de que pone en vida un modelo de mundo a través de un idioma que le sirve de referencia. Por ello, cuando sostiene que no comprende por qué se descontrola en la pareja, se enoja o ejerce violencias, etc., lo que dice en tal momento aparece como lógico porque no se está brindando pistas sobre su guión de pareja, su estilo de amor agresivo o impositivo, como estrategia para lograr instalar su pareja inconsciente. Los criptonemas abundan en los comienzos del femianálisis, pero con el tiempo, van tomando otro sentido en relación al armado de la propia historia, de la que despejamos el estilo y sentido de vida que busca. Encontramos también allí el guión de pareja que se encuentra al articular los anagramas o textos dentro del texto del discurso del sujeto que aparece como una novela. Sin embargo, los criptonemas implica la teoría del doble registro presente ya en Freud. En el registro de la conciencia aparece una idea, frases, palabras, etc., cuyo verdadero sentido se encuentra en el inconsciente como verdaderas ideas, como la misma verdad del sujeto. De modo que, la escucha en doble sentido de lo que nos dicen nos permite cifrar los criptonemas, que también son una forma de anagramas a concatenar a los fines del armado del idioma inconsciente y los motivos que le provocan sufrimientos. Dialéctica de idiomas subjetivos. A los fines de caer en el psicoanalismo, o incluso el psicologismo, considerado por Castell, resulta interesante el develamiento de la dialéctica de idiomas, como la dialéctica intrapsíquica en Yin y Yang, ya considerado así como su transposición o búsqueda de concreción en el plano intersubjetivo o pareja, por ejemplo. Es el intento siempre latente de plasmar la propia pareja inconsciente y su guión, relatando el sujeto una novela que vela la verdad de la que habla en el plano del anagrama. Es decir, una dialéctica del psiquismo en el plano de la interpsiquis o intersubjetividad, pero al mismo tiempo, con el plano social, contando el modelo epocal de mujer, de amor, de pareja, familia, la situación socioeconómica, política, etc., que juegan su carta sobre la subjetividad. Cuenta también la faz cultural que brinda su impronta sobre el sujeto, los modelos, roles, ideales, etc., que se buscan plasmar en cada momento. Así, las prácticas culturales, la naturaleza de los vínculos, modelo de mujer, de madre, pareja, etc., constituyen la realidad de todo sujeto y que pueden significar la punta del iceberg para comenzar el trabajo de despotenciación de los moldes impuestos y orientar la faz electiva. Lealtad al idioma compuesto y diferencial de los padres. Lealtad y defensa del idioma de los padres en sus reyertas y diferencias, como verdad más radical del sujeto que busca el amor como un objetivo de felicidad. La mujer tanto como el hombre, etc., son fieles al lenguaje compuesto o modelo de mundo construido por ambos padres, pero hay diferencias. La lealtad aparece sobre todo hacia el padre del propio género o, en todo caso, al padre con el que está identificado el sujeto desde su constitución, como lealtad de género, lealtad a su modelo de mundo, de amor, pareja y familia, entre otros. Tal lealtad aparece como un lazo poderoso que lleva a la defensa de un idioma transmitido, interpretado, con variaciones, cambios o, incluso de repeticiones respecto del modelo fundante o precursor que necesitamos trabajar a los fines de su despotenciación. En el caso de la joven, su madre, quedando el padre a título del hombre que amó, siendo leal al linaje o línea femenina del que aparece como otra portavoz y continuador de la tradición materna. Un idioma incompleto. Como la vida, apunta hacia el futuro, en un tiempo circular recursivo en que todo sujeto insiste y persevera en la búsqueda de la otra parte, el yang para el yin femenino, la falta en Freud, la falta que engendra el objeto a causa del deseo en Lacan. El mismo idioma testimonia de su incompletud y búsqueda al hablar, siendo el sujeto hablado por tal enigma que lo habita, como su código abierto e incompleto. Como código en falta, describe el trayecto de un sistema de vida, de un estilo de búsqueda, de caminar del peregrino en su tierra. Un trayecto de vida, programa o proyecto que el sujeto habla en todo momento, tanto a despecho suyo como el de los demás, porque constituye el hilo conductor cifrado en un idioma particular. En el fondo, lo que el sujeto logra no es encontrar lo que busca como ilusión fundamental y objeto perdido del deseo, como así el objeto así no solo concreta el ciclo de su estilo de búsqueda, el formato de vida, que le va plasmando una forma de ser o personalidad, como el envoltorio simbólico de un real imposible como lo considera Jacques Lacan. Subjetivismas.
Los subjetismas, en este modelo explicativo, son palabras, atributos, marcas, creencias, ideales, rasgos, identificaciones, etc., con una connotación especial, acompañado de actitudes, conducta mimogestual, indicaciones, entonaciones, etc., que conlleva una carga emocional que nos indica que alude a algo importante en su discurso, en el vínculo, en la familia, etc. Tales términos del vocabulario del sujeto aluden a elementos de su idioma inconsciente, a su código inconsciente, a su definición más personal de un tema y donde acentúa la visión en ismo. En visión de túnel, como aspectos de la definición de su modelo de mundo. También encontramos subjetismas en las repeticiones, en términos que insisten, como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, y dichos, refranes, ideas persistentes, entre otros que el sujeto expresa con tonos emocionales. Es decir, cuestiones muy afecticas que a veces puede aparecer como algo nimio o insignificantes que resignifican muchos aspectos de sus ideas. Cuando una mujer nos dice ese maldito que se quiso salir con la suya, lo dice con tonos muy afectivos, cargados de recuerdos que debemos estar presto a escuchar. Por sobre todo, cuando un sujeto relata algo, muchas veces nos indican ciertos sucesos con tonos y actitudes muy afectivos, iniciando lo que podemos considerar como el momento transferencial porque todo lo que nos cuenta constituye elementos reprimidos que vuelve a traer a colación a los fines de tener la razón, de demostrar que no es él o ella, etc. Entonces, logramos comprender que el sujeto connota fragmentos cruciales de su historia, de su guión de amor, de pareja y familia y que nos cuenta como denotación o enunciados pero que valora de una forma positiva o negativa. Con lo que, estamos ante la presencia de subjetivemos que apuntan o nos dan elementos de su verdad o idioma reprimida. Es decir, son palabras que nos indican cómo valora y evalúa tales escenas en relación a su guión de vida, su concepto de pareja y amor, etc. Pronombres como yo, o yo creo, me parece que, etc., así como los indicativos que implican proyecciones son todos subjetismas o términos que apuntan a la verdad parcial reprimida. Nos toca localizar tales y concatenar la serie de subjetismas a los fines de encontrar el efecto de sentido o verdad que vehiculizan. Parte 2. Femianálisis de la destitución idiomática. Duelos necesarios y transvalorización de idiomas. Merced al cambio de perspectivas desde un enfoque subjetivista y autocentrado, el sujeto experimenta la pérdida de una visión individualista, solipsista de sus problemas, descubriendo que es hablado por un idioma subjetivo que le prescribe todo un formato de vida, todo un guión de vida, de amor, pareja y familia. Tal pérdida y reposicionamiento en una visión más ampliada de sí, también se opera una extensión en sus vínculos, en su pareja, en su modelo de amor y familia que busca adecuar a su mapa, a su deseo asimilador, etc., a los que debe renunciar no sin antes luchar, resistencias. Descubre por ejemplo en forma conjunta con el femi-analista que su idioma es compuesto, que conlleva una dialéctica intrapsíquica, yin y yang, al par que en la realidad de su pareja como dialéctica de pareja, de familia, que le insumía reyertas, conflictos, peleas, rupturas, etc. La visión ampliada como verdad más completa de su idioma y del modelo de vida que pauta, le insume todo un trabajo psíquico autodeconstructivo y de descompletamiento de sí que provocamos con nuestras interpretaciones mayéuticas, o de preguntas que orientan hacia la verdad que motoriza toda novela de vida o mejor, el guión inconsciente que grafica en un lenguaje indirecto, metafórico, con diferentes aspectos de su vida, que interpretamos y devolvemos en el sentido del reposicionamiento respecto de sí, del propio idioma, respecto de la pareja y familia. El cambio de perspectiva implica la reformulación del paradigma de vida, como núcleo de su verdad, que también consideramos como el sentido de su vida, y que busca completar como un libreto en el plano inconsciente. Tales pérdidas y ganancias implican dolor aunque también júbilos por el acceso a una realidad más extendida, tiñendo la situación de una cierta depresión por pérdida, pero también del conato, de la insistencia en considerar la justeza de la propia postura, que retorna en cuando aparecen indicadores convenientes al propio narcisismo de género y la vuelta a la lealtad al modelo materno. El trabajo psíquico, idiomático, deconstructivo, donde escuchamos para comprender su idioma inconsciente, el modelo de mundo que forjó y que aún busca expandir, el modelo de amor, de pareja y familia, etc., a los fines de que el trabajo autodeconstructivo, de intérprete de su propio idioma y el de su partener rindan sus frutos en el sentido de mayor salud mental.
Podemos considerar entonces que todo el trabajo analítico consiste en un proceso de duelo constructivo, de acceso a la propia verdad que alimenta los conflictos cotidianos, dialéctica impositiva de parejas, divorcios, etc., y que al ser descubiertas van quedando despotenciadas al par que contribuimos a la construcción del nuevo modelo de amor, de pareja y familia, previa renuncia y reformulación del deseo impositivo, del enfoque y pretensión individualista, del procusto en que devino como sujeto, buscando conocer a fondo su propio idioma al par que conoce el idioma materno y paterno, como los referentes simbólicos del suyo propio. Procesos de represión, repudio y forclusión del féminin. Los discursos reprimidos como verdades excluidas de la realidad oficial, como el caso del féminin en relación al idioma patriarcal o masculiné, sufren ciertos procesos inconscientes, sutiles, velados y que se buscan justificar desde el modelo de mundo dominante y sus actores como los hombres que legitiman la reclusión, si es que podemos considerarlo así, porque debemos recordar que el trabajo enajenado, de explotación en fábricas y campos, etc., no parece privilegios sino, más bien, esclavitud, de la mujer en el hogar. Tal exclusión, considerado como protección, cuidado, etc., de la Santa Madre que se oculta detrás de toda mujer, si lo decimos desde el objeto del deseo, los pechos buenos y amados de M. Klein o las fijaciones del bebé al pecho y madre como primer modelo de amor, etc., son también racionalizados, ocultos tras un imaginario social con definiciones oficiales de tipo social, histórico, religioso, etc., otorgando a la familia su papel de sagrado, de hogar, etc., así como al rol de madre, padre, etc. Pero el capitalismo no dio sino fábricas y trabajos donde el hombre pasa gran parte de su vida entregando vida por salarios, por los hijos, la familia, su esposa, sin tener mucha conciencia de culpa de la reclusión institucionalizada de su compañera porque era y es también el modelo social de hombre proveedor. De modo que, asignados los lugares para ambos, la casa para la mujer y las fábricas para el varón, no existía mucho tiempo para evidenciar las injusticias sociales, familiares, de géneros, etc. que sucedía y aparecieron gradualmente ciertos procesos o mecanismos psicológicos de control de la vida de la mujer en su campo familiar y el del hombre en las fábricas, como trabajo explotado. No obstante, los idiomas reprimidos siempre resuenan desde el más allá como el gato que ronronea, en los conflictos de parejas, en los reproches propios, supuestamente, de la mujer ya considerada histérica, etc., con lo que el modelo capitalista nunca dio paz a ambos, que replicaron la lucha social por los lugares en el seno de la pareja como el guerrero cotidiano, los conflictos, divorcios y hasta femicidios en los casos de sujetos con problemas psicológicos graves. Detalemos tales mecanismos o procesos inconscientes de legitimación de la represión idiomática del féminin así como el control psicosocial del mismo. Un proceso que surtió efectos mucho tiempo y aún sigue es la indeterminación del pensamiento femenino donde no se valida ni se niega pero se lo diluye, minimiza, despropia de sentidos y todo queda en él, bla bla. Por el proceso de invalidación o descalificación, se descalifican las ideas sociales, políticas, familiares, de parejas, etc., como idiosincrasias femeninas, quejas infundadas, cosa de mujeres, etc., con lo que, se despropian de sentido las quejas, demandas, sugerencias, propuestas, proyectos, etc., en gran parte de la sociedad. Hoy día, con los logros de mayor inclusión de géneros, persisten aún tales mecanismos en el marco de la lucha idiomática cotidiana de hombres y mujeres. Por la omisión del discurso tanto manifiesta como latente, ideas, propuestas, pensamientos, logros, ideales, roles, etc., de la mujer se logra la exclusión de tales de la participación y trascendencia social, profesional, político y cultural de la mujer que, luego de muchas luchas, se han logrado mayores niveles de inclusión social de géneros. El etiquetaje constituye otro proceso sutil de poner rótulos a los fines de tratar como enfermas ciertas conductas, ideas, quejas, etc., cuya finalidad es el control psicosocial a través de la psicopatologización generando sentimientos de culpas, miedos, vergüenzas, etc., con lo que, se reprimen las ideas vinculadas con el idioma inconsciente de la mujer como logro de la represión idiomática intergéneros. Por la psicopatologización tildando como enfermas las conductas e ideas no sintónicas con el orden productivo y el reparto de roles en beneficio del capital se logran generar sentimientos de miedos a la locura, miedo a ser la loca, en nombre de la cordura del masculiné así como el manejo y manipulación de las ideas y conductas de la mujer en nombre del idioma hegemónico del masculiné.
Asterisco tergiversación o definición conveniente al masculiné que desconsidera otras definiciones como las ideas provenientes del mundo de la mujer. Entonces, ella reprime sus deseos y anhelos, acumulando resentimientos, sentimientos de incomprensión, de ser maltratada, no querida, etc. Al considerar que todo lo que se hace, se piensa o se dice es según su hombre. Por supuesto que todo esto engendran conflictos, peleas cotidianas, en detrimento de la pareja y familia que los hijos necesitan para crecer sanos y fuertes. Asterisco asimilación idiomática, es el mecanismo predilecto en que cada sujeto, desconociendo su idioma y su pretensión asimilativa o colonizadora, emprende la tarea de hacerse entender, de hacer creer que su definición acotada, parcial uniperspectiva, y comoísmo es la realidad misma a la que los demás deben adecuarse y dejarse adecuar o asimilar. Es el deseo de alienación, Pierre Aulagnier, y el afán procustiano de instalar el propio modelo de mundo como regla general, que es en verdad una misión imposible. Asterisco obstrucción, de los proyectos, iniciativas, comentarios, teorías, logros, etc., de las mujeres en el campo social, laboral, intelectual, etc., que, lo podemos observar, va decreciendo con los logros en materia de inclusión de géneros. Asterisco visión de túnel, entre otras distorsiones estudiadas como distorsiones cognitivas, fueron utilizadas también para reprimir el feminé y en pro del predominio del masculiné. Consiste en la visión acotada, parcial, de una mirada sesgada que obvia el otro psicoanálisis o feminé. Asterisco percepción selectiva, selectividad tendenciosa y leal a un idioma como el masculiné excluyendo la diferencia, la otra visión, el otro idioma o feminé. Asterisco lealtad de género, ser leal al propio género e identidad sexual, en detrimento, desconsideración, exclusión, etc., del punto de vista del otro idioma o feminé. Asterisco autodesaprobación, vía internalización de la desaprobación externa del propio idioma como identificación con el agresor y, síndrome de Estocolmo. Asterisco maternalización del rol de psicoanalista, consiste en la adjudicación del rol materno en forma exclusiva a la mujer enviándola a cuidar o tratar niños. Es el caso de Anna Freud, Klein, etc., y varias generaciones de psicoanalistas mujeres que se dedicaron por tradición a los niños. Es la concepción de la mujer en su rol de madre como su única posibilidad cuando en verdad, sus potenciales son reprimidos, provocando un daño al proyecto vital y un daño psíquico al reprimir sus posibilidades. Asterisco generalización del masculiné, consiste en que el mundo, la misma realidad para todo masculino es el filtrado y proyectado desde el idioma prevalente o masculiné, con lo que, la generalización indebida cobra rango de único idioma en los hombres. Este proceso lo podemos observar en el campo social, político, intelectual, científico, etc., sin que surgiera la percepción de otro idioma como el feminé y su derecho a ser escuchada y valorada como diversidad idiomática. Para peor, la lucha por la hegemonía del masculiné que podemos ubicar en cada diálogo entre hombres y mujeres, etc. Asterisco percepción en términos de estereotipos, consisten en ideas fijas respecto de cómo son y deben ser un género y otro, adjudicando generalizaciones también indebidas, limitando las posibilidades tanto de mujeres como de hombres a los fines de que cada nueva niña o niño cuadre en los moldes fijos que se construyen en cada época. Asterisco exclusión sociolaboral de la mujer, que consiste en el predominio sociolaboral del hombre en los campos, luego las fábricas, merced al modo de producción capitalista que otorga el mandato del hombre en las fábricas y la mujer como ama de casa. Claro es que el modelo comenzó a entrar en crisis desde sus inicios porque las mujeres también comenzaron a reclamar lugares de trabajos que con el tiempo fue aumentando como derecho a trabajar. Asterisco síndrome de Procusto, carácter impositivo del deseo masculino y femenino como verdadero deseo de asimilación y alienación que lleva a la característica de un idioma impositivo con pretensión hegemónica desde ambos géneros. A todo lo anterior debemos agregar los famosos mecanismos de defensas, como la negación del idioma femenino, la racionalización o pseudojustificación de la imposición o lucha de idiomas, etc., la proyección, etc., que operan en el sentido de concretar el deseo masculino y su idioma simbólico o masculiné por sobre el feminé que tampoco cede un ápice en la dialéctica de los géneros. También debemos agregar las distorsiones cognitivas que operan en el sentido de la defensa del propio idioma y el modelo de mundo que engendra, así como el modelo de amor, pareja y familia que codifica.
La intervención femianalítica consiste en la detección de tales y su puesta en discurso en sesión a los fines de encontrar lo que velan, ocultan o buscan justificar como idioma subjetivo y sentido o razón de ser de cada sujeto. Allí nos topamos con un guión de vida, un guión de pareja insistente, una familia inconsciente, entre otros. Parte 3. El proceso de liberación del idioma reprimido. Liberar de la lucha de idiomas. La intervención femianalítica consiste entonces en liberar un idioma reprimido por otro que es el idioma patriarcal del Homo patriarcalis capitalensis, e incentivar el desarrollo de los potenciales de la mujer en todas sus posibilidades. No consiste en que el fémine tenga que ser el nuevo idioma dominante porque significaría un revanchismo injustificado. Son dos idiomas en intercepción, con aspectos comunes o compartidos pero que poseen aspectos diferenciales en que se refugian cada sujeto ante los embates del otro mundo. Una lucha de idiomas que es muy claro pero que también alimenta la dinámica de ambos sujetos, sus proyectos como el amor donde dos mundos buscan construir un nuevo, aunque fracasan y se detienen en el momento impositivo de los idiomas que buscan asimilarse en una dialéctica contradictoria de diferentes grados, desde simples diferencias a conflictos y rupturas, hasta de muertes. Es la lucha de idiomas en todos los planos y ambos sujetos con sus respectivos idiomas no aflojan ni un ápice. Las estrategias son diversas pero el finalismo de la contienda es instalar el propio idioma, la propia visión subjetiva, como verdadero solipsismo idiomático, y donde el otro idioma o masculiné ni se percibe, se repudia, se excluye o simplemente no darse por enterado de que existe y reclama lo mismo. Instalar las premisas de su mapa, guión de mundo, de vida, de amor, pareja y familia, entre otros. Pero se estereotipan en el momento impositivo de la dialéctica de pareja sin encontrar la dinámica en equilibrio como lo es una unidad dividida y en dialéctica como la figura del yin y el yang. No se trata de extinguir esta dialéctica porque destruiría la unidad de por ejemplo la pareja o familia sino de orientar hacia la dialéctica sana, consensual, donde cada integrante logra reconocer al otro idioma como para encontrar puntos en común, acuerdos, objetivos compartidos, un nuevo idioma de a dos gracias a copensar todo y que constituye la superación de la dialéctica impositiva. Es la sinergia idiomática en que ambos sujetos logran comprender que no se trata de luchar contra el otro e imponerse sino en superar los modelos familiares de amor y pareja gracias al trabajo del duelo para copensar la pareja conjunta, el idioma conjunto, donde ambos luchan por otro idioma que supera a las individuales y que es el idioma conjunto. Solo así podremos ayudar a la mujer a liberarse de la dominación idiomática, logrando su liberación del propio idioma y sus orígenes, de cómo fue construido en el escenario familia, para luego trabajar el otro idioma o masculiné que es el segundo idioma con que toda mujer se topa tarde o temprano buscando su felicidad. Liberar a la mujer de su propio idioma subjetivo. El hábleme de UD alude al autoconcepto del sujeto, a las definiciones sobre ella misma, al cómo es ella desde ella. Es entonces en que buscamos conocer la forma de ser del sujeto, su formato existencial, cómo se considera, sus roles más valorados, sus metas existenciales, sus ideales como mujer, en la pareja, en la familia. Es decir, su guión de vida, tanto como su guión de amor etc., que nos brindan hermosas pistas sobre su idioma inconsciente plasmado en su forma de ser. Constituye una tarea de autoconocimiento a partir de la mayéutica en que la orientamos hacia sí misma a través de preguntas, articulando ciertas ideas, descubriendo anagramas o textos dentro del texto de sus asociaciones. Lo que buscamos es conocer el cómo es ella en el mundo de su idioma inconsciente pero también desde cómo se considera en relación a otros sujetos, como el partener, donde también encontramos apreciaciones de los demás respecto de la misma. Es decir, la gramática de su vida, el vocabulario o repertorio de conductas de su estilo de ser. Sus ideales y vocaciones, su mismo estilo de búsqueda de un modelo de amor o familia, sus éxitos y fracasos, sus virtudes, etc. Sin embargo, el «yo soy así» remite siempre a frases emitidas por otros significativos como una madre, el padre, una abuela, etc., que le sirvió como espejo idiomático de retroalimentación y percepción de pistas sobre cómo la ven y que le sirvió también para definirse, sea en concordancia o en oposición. Son frases oraculares a veces, condenatorias en otras, merced al contenido negativo, proveniente de alguien que para el sujeto es de suma importancia como un padre. Entonces, sus definiciones son compuestas, simbólicamente polisemánticos, como subjetismas que aluden a varias líneas asociativas que nos llevan muy lejos en su historia verdadera, la que encontramos en sus enunciados, en los jeroglíficos de su discurso inconsciente.
De esta manera, trabajamos el vocabulario de su idioma inconsciente, sus definiciones más instituidas en su historia, para abstraer el sentido de su vida, su mismo guión de vida que es inconsciente también pero que le pautan muchas conductas. La toma de conciencia de las mismas le permiten descubrir su propio idioma subjetivo y de cómo porta las premisas de sus padeceres y posibilidades de liberación para un reinicio mejor o encaminar los aspectos problemáticos de su vida. Liberar a la mujer del idioma social. Como definiciones oficiales provenientes del otro social, idioma social, la mujer recibe nociones, conceptos sociales sobre la misma, ideales de mujer, prácticas, etc., que cada una incorpora en forma particular en su autoconcepto subjetivo. Es el idioma social epocal que le pauta una forma de ser al que se conforma la mayoría aunque redefinidos en términos familiares y de linajes, cuando por ejemplo una madre asesora a la hija respecto de cómo debe ser para cumplir con las expectativas sociales y de clases sociales incluso. Son moldes y formas de ser que pautan cómo vestirse, cómo ser en el amor, cómo casarse, el guión de amor epocal, el tipo de madre y mujer en la familia, la vocación, etc., así como la misma dinámicas del amor más o menos conflictivo según época y cultura. Asistimos a cierto conformismo acrítico en estos casos porque el proceso lleva a que ellas son conformadas en un modelo social, epocal y cultural, que forma no solo la forma de ser de su subjetividad o personalidad, sino además en la estilística del deseo que no es igual en todas las culturas. Atrapada en tal formato social que clasifica su idioma familiar, de linaje el suyo propio, requiere de nuestra ayuda para conocer y liberarse de tal idioma impuesto y social que la subyuga como la mujer de hogar de antaño y que aún persiste aprisionando los potenciales femeninos y su idioma que es reprimida y formateada por el contexto social. Liberar a la mujer del idioma materno. Incluso con los reproches edípicos de la niña hacia la madre respecto del descubrimiento de las diferencias, como así de su reviviscencia en la pubertad y adolescencia, la misma entra en el circuito paterno mediatizándose a través del modelo materno como la mujer que papá ama y desea. Es decir, el circuito materno la lleva también hacia el rol de mujer merced al posicionamiento materno como la mujer amada de papá. Digamos que juega la identificación al punto de vista, óptica y perspectiva materna que es comenzar a hablar su idioma, su búsqueda, su modelo de amor y deseo, en sus relaciones con el hombre. Entonces, los inicios de su idioma de mujer lo localizamos en el modelo y punto de vista e idioma materno. El lugar del padre queda como idioma dependiente, reprimida, a los fines de la subjetivación activa, escribiendo su modelo de apego, catesis, tipo de elección, guión de amor, etc. Es decir, la madre es el modelo resolutivo de la niña respecto de los roles y lugares que debe asumir en relación al padre que es el esposo de mamá y con quien tiene relaciones sexuales además, coadyuvando a la construcción de la orientación sexual. Liberarla del idioma materno significa que pueda resignificar el modelo materno tanto en su rol de maternaje como así sus posibilidades reprimidas porque se ha quedado en el rol materno sin desarrollar otras posibilidades como el de mujer, profesional, la vocación, etc., en el marco de los acuerdos con el partener que no pueden ser coercitivas y sí como sinergia de pareja. Mejor dicho, despejar el maternaje del rol de mujer en el amor, sexualidad, vocación, desarrollo social, etc. Liberar a la mujer de ser el idioma dependiente del masculiné. Si pudiésemos hablar de incentivar una misión en la mujer sería el de la afirmación del propio idioma femenino aunque no en el sentido impositivo sino operando el pasaje desde el modelo subjetivista al, pensemos juntos, como idioma compartido superando los idiomas individuales e impositivos. Es decir, expresar y defender el propio idioma para luego virar hacia el copensar, acordar, comprender que hay dos visiones a saber, el masculiné y el feminé del que ambos deben despejar el idioma conjunto que de seguro va a variar de un tema a otro, siendo además que en muchos aspectos ella puede ser más pertinente y otras él, sin que signifique avasallamiento o ser vivenciados como injusticias vividas. Entonces, operamos el pasaje desde un idioma dependiente, forjada para la sumisión, el conformismo, la dependencia, etc., a otra de compartir visiones, aportar a la pareja y familia, luchar no contra el partener sino por el amor, la pareja, los hijos y familia como modelo superador de los enfoques impositivos y subjetivistas. Liberar a la mujer de su pareja inconsciente. El amor es sinónimo de felicidad en nuestra cultura reduccionista y economicista donde todos viven para trabajar y no para vivir. Es decir, ser es trabajar y lograr plata, sin que existan opciones saludables como la mejora de los vínculos, el modelo de amor,
pareja y familia que se fundamentan en modelos incorporados a título de pareja inconsciente, y modelo de familia también como familia inconsciente. En el marco de los conflictos de escasez, de luchas cotidianas, y de búsqueda de la felicidad que equivalen al logro de objetivos prescriptos en el propio guión de vida, y guión de pareja, debemos operar ayudando a la construcción vía mayéutica, vía interpretación, etc., de la pareja inconsciente, a partir del guión de amor y la novela de pareja que nos relata. Como primer tiempo, llevamos al plano de la conciencia tal modelo inconsciente a partir de datos deducidos, interpretados, confirmados por el sujeto, etc., para luego despejar la pareja alterna, superador del modelo inconsciente problemático, como el caso de los hijos del divorcios, por ejemplo, o quienes provienen de parejas violentas, para orientar hacia un estilo comunicativo que apunte a conocer el propio idioma de amor, su guión inconsciente, la misma pareja inconsciente, y así despotenciar sus efectos vía autoanálisis combinado con el heteroanálisis en sesiones de femianálisis. Liberar a la mujer del ismo feminista. Como movimiento sugestivo para toda mujer, aunque no para todas, el feminismo pregona la defensa de la mujer en la sociedad patriarcal, y en definitiva, de los hombres para lograr mayores derechos. Sin embargo, como todo ismo, obvia la existencia de múltiples géneros y se recluye en una visión de túnel, en una visión parcelaria que llevó a la reacción de muchas mujeres que no se sienten representadas. Por otro, utilizada en forma ideológica y política, el movimiento feminista se transformó en una forma de política de géneros en defensa de la mujer que no está mal ante los innumerables casos de violencias de géneros, femicidios, etc., con lo que lograron incluso su propio Ministerio de la Mujer. La salvedad es que el movimiento defiende solo a la mujer, aunque se pretendan extensivas a toda la humanidad y persisten en una visión en ismo, como sesgo de género. La operatoria femianalítica ante el movimiento es el incentivo del GH, como géneros humanos diversos, como perspectiva multigéneros, quedando que la humanidad se compone de múltiples géneros con iguales derechos y diferencias a respetar como derecho a la igualdad y el ser diferente que también es un derecho y no un atributo para condenar. Liberar a la mujer de la dialéctica del amo y el esclavo. Evidentemente que el capitalismo recluyó por milenios a la mujer en el hogar y a trabajos poco calificados, sin que existiera posibilidad de un protagonismo laboral de la misma como su hombre en las fábricas y empresas. Hoy día, la mujer es ya diferente, se orienta hacia el campo productivo, el trabajo a los fines de lograr sus metas, éxito profesional, el desarrollo de la vocación, así como la búsqueda de felicidad en el amor y el maternaje. Pero estos últimos, a saber, el maternaje y el amor, no resultan posibles en la soledad y es allí donde está obligada, aunque no en el sentido neto porque muchas renuncian incluso a la maternidad, la pareja, el casamiento, etc., a comerciar con los hombres donde se entabla una puja de idiomas, una dialéctica que no resulta cooperativa sino conflictiva, impositiva, porque cada uno percibe y vive el amor, la pareja y familia desde la propia óptica sin poder considerar el idioma del otro género como el masculino. Así, la mujer cae víctima de su propio idioma a través de luchas vanas en su pareja, para finalmente terminar frustrada, con violencias, separaciones, etc., e hijos que criar. Para ella, el vínculo con se aparece más como una lucha, como una dialéctica del amo y el esclavo y donde ella se identifica con la esclava oprimida antes que como amo. Es decir, padece la relación buscando liderar, instalar su propio idioma en detrimento del de su partener. Digamos entonces que, dicha dialéctica lleva a que ambos asuman en forma predilecta el rol de amo como pretensión, lo que lleva a luchas vanas, a un malestar en el amor, al fracaso etc., a falta de orientaciones respecto del guión de amor, la pareja inconsciente, la dialéctica de pareja, la pareja conjunta producto de la sincronización y sinergia de parejas, como los aspectos más cruciales. Liberar a la mujer de las líneas familiares. Como verdaderas líneas políticas, en el sentido de políticas de tratos, de formas de ser mujer, como el carácter a asumir ante los embates de la vida y sobre todo, con los hombres, en el amor, la pareja y familia, las mujeres son leales a la línea femenina de toda familia. Si existen disidencias es porque allí sucedieron rupturas, conflictos graves, etc. Es también el narcisismo de linaje y de géneros donde se defiende la línea de mujeres como verdadera historia de mujeres luchadoras que mantienen un frente, un estilo de ser ante el hombre fundadas en un idioma de linajes como sistema de vida que va variando con el tiempo pero que en muchos casos se repiten. El rastreo de linajes consiste en indagar sobre a la familia de origen,
el rol de las mujeres, b. armado del guión de vida, c. armado del guión de amor y pareja, d. el lugar de los hombres en dichos modelos de mundos, etc., como forma de conocer el trayecto de los estilos o sistemas de vidas que se suceden muchas veces en forma de reiteraciones en las hijas y sus hijas, para el malestar de las mismas. La intervención femianalítica consistirá en la despotenciación de tales, vía toma de conciencias, de análisis de las recurrencias, repeticiones genealógicas de modelos vinculares, de amor y pareja en fractal como así de clones, buscando la confirmación del sujeto de que tales legados y transmisiones, verdaderas herencias psicológicas nocivas pueden cambiarse. Liberarla de su familia inconsciente. Por familia inconsciente, podemos entender que se trata de un significante familiar, como modelo simbólico construido en el curso de la crianza, donde cada integrante simboliza a su familia de forma particular. Ninguno de los integrantes construyen la misma familia y cada uno define o considera a su familia en forma diferencial. Cuando escuchamos hablar sobre los problemas y al traer a colación a integrantes de la familia, el sujeto posee ya un ideal de familia, un modelo inconsciente que le pauta sus opiniones, los roles, las prohibiciones, ideales, etc., que operan como filtros inconsciente a fuer de mandatos. Pero el posicionamiento subjetivo en la familia, en relación a la familia, en relación a cada padre, los hermanos y abuelos, etc., es lo que nos interesa también porque es allí donde valora o se distancia en el formato de mundo familiar que se ha construido y que le sirve de sostén y referencia simbólica interna. Una hija define la familia desde el fémine y desde los modelos maternos, el linaje materno, los roles y prohibiciones, etc., como ideal directriz rectora de familia inconsciente. Es leal a tal modelo familiar y de pareja, así como de amor. De modo que, como el caso de los hijos varones, hablan el masculine y suelen definir a la familia en términos de tal modelo, con lo que, tales diferencias tiñen la dinámica familiar que no puede reducirse a la célula o a una unidad natural como se venía pretendiendo en las humanísticas y ciencias sociales. Tenemos entonces dos familias en una pareja así como dos modelos de parejas en cada familia, que se incrementa con cada hijo. En donde más se notan tales es en el caso de familias ensambladas donde cada hijo busca o demanda en sus quejas y síntomas la familia anterior, la que lo vio nacer, con papá, mamá y el mismo o ella. Entonces, asistimos a una pareja donde los adultos perseveran en reclamar o demandar la familia de origen que los vio nacer, así como los hijos la familia que les brindaron sus padres que son ahora su familia de origen. Los procesos de duelos, conflictos, rupturas, síntomas, etc., metaforizan esta dinámica de familia ensamblada porque constituyen la realidad en que cada hijo y adultos proyectan sus modelos internos. Es por ello que resulta crucial la construcción de los modelos internos de cada uno para poder sincronizar, copensar la nueva familia, realizar el duelo necesario y operar en el sentido de la sinergia de familia. Liberarla de su modelo de amor y pareja. Cada mujer conlleva el sueño ideal de un modelo de amor igualmente idealizado o, por el contrario, problemático, conflictivo, etc., que consideramos como su pareja inconsciente, cuyas formaciones metafóricas localizamos en el discurso consciente y que nos remite a su idioma inconsciente como modelo o guión de vida en cuyo seno debemos localizar también el modelo de amor. Es decir, su modelo de pareja inconsciente que alimenta sus conflictos cotidianos y rupturas, etc. Su construcción en análisis tanto como su despotenciación vía interpretación, vía localización como guión de amor y pareja, ayudan a mayor independencia del mismo. Al calor de la transferencia, podemos encontrar en presencia sus modelos vinculares en el plano del inconsciente vincular como el modelo de relación con los hombres, su novela consciente y, en definitiva, su idioma de amor. Liberar su sexualidad reprimida. El campo de la sexualidad tampoco escapa a un script sexual o chip que incluso ellas ignoran pero que determinan el modelo sexual a desplegar, en consonancia con los modelos fundantes, identificatorios, generalmente provenientes de la familia de origen, como la sexualidad de la madre y sus proezas y dificultades, que quedan a título de marcas de la identidad subjetiva. A este programa simbólico sexual o guión sexual se le suma la famosa ESI, o educación sexual integral tanto como la educación familiar como recubrimiento de aquellos modelos primarios del goce sexual, que en definitiva, constituyen los fundamentos de las cuestiones sexuales de la mujer, virtudes y síntomas psicosexuales, como la anorgasmia, la frigidez, la dispareunia, la ninfomaniasis, prostitución, etc.
En este sentido, ciertos modelos sexuales, ciertos secretos vinculados a escenas traumáticas, desfloración, incluso de violación, etc., que las madres transmiten a sus hijas quedan a título de mandatos inconscientes que luego retornan para la infelicidad de las hijas y ellas la inducen en sus hijas. En ciertos momentos como la pubertad, en que la joven inicia la materialización de su sexualidad, el amor, pareja, etc., suelen transmitirse ciertos modelos sexuales que para las hijas resultan distónicas, trastrocando su sexualidad, como el enterarse de que la madre nunca tuvo un orgasmo, o que fue forzada, o que tuvo ciertos inconvenientes, etc. Digamos entonces que las fantasías inconscientes vinculadas con la sexualidad anclan en los moldes identificatorios primarios que luego operan una reviviscencia causando trastornos. Como el caso clásico del Edipo femenino, en que un hombre le genera inhibiciones, angustias, y síntomas porque recuerda demasiado al prototipo paterno o a identificaciones vinculadas con la sexualidad de la madre. Liberar su vocación, la deconstrucción de la vocación femenina. Clásica e históricamente, la mujer cumplió roles vinculados a la familia, ya desde la prehistoria en que el hombre salía a cazar, salvo en contados casos donde también ellas salían a tal fin. Pero lo predominante era el reparto de roles en ese sentido, el hombre en lo social, selva, fieras, cazas, peligros, etc., y ella en la familia procreando, cuidando los hijos, recolectando frutas, criando animales, etc. Con el promediar de la historia, la mujer siguió en el ámbito familiar quedando la cosa pública para el hombre, lo que llevó al predominio del mismo en lo social y ella, en lo familiar, ama de casa. Ya en el capitalismo, el reparto siguió el esquema clásico, pero esta vez el hombre en las fábricas, guerras, etc., y ellas en la familia, lugar que si comparamos con el campo de batalla del capitalismo y el trabajo explotado, resulta más acogedor. Pero ellas no la vieron así y anhelaron por centurias emular al hombre y salir a lidiar en la política, en las fábricas, educación, salud, administración, etc., aunque solo lograron trabajos acordes a sus habilidades como secretarias, domésticas en las fauces del patrón, así como logros en ámbitos como la educación, hasta llegar hoy día a las disputas por los pocos lugares de trabajos que ofrece el capitalismo. Tanto ella como su pareja el masculiné, son explotados y viven para trabajar, enajenándose de la crianza de sus hijos, descuidando la familia y pareja, para finalmente llegar al desastre de los desamores que terminan la mayoría en fracasos. Sin embargo, al vía de salida a todo esto puede ser el incentivo de la vocación de la mujer, los estudios, el logro en lo social, política, artes, ciencias, etc., pero sin caer en la competencia desleal con los hombres, a su manera de mujer, dando el toque femenino pero sin avasallar lugares, roles, ni dignidades. La reclusión en el hogar llevó a la inhibición de sus habilidades e ideales sociales, académicas, económicas, etc., pero que en definitiva son solo medios porque lo crucial no consiste en esclavizarse en nombre del modo exclusivamente de producción capitalista, sino escapar al reduccionismo economicista o lógica del capitalismo, y poder trabajar solo para vivir y poder desarrollarse, disfrutar, cambiar los ideales materialistas por una vida dedicada a la familia y pareja, los hijos como los verdaderos tesoros. Una vocación invertida a la inspiración del capitalismo salvaje que prescribe carreras y logros materiales a una costa de la salud, los valores compartidos entre otros. Una vocación deconstruida en aras del desarrollo de los potenciales de la mujer sin caer presa de ser la nueva esclava productora de capitales en detrimento de sus hijos, su pareja y familia. Liberar la inteligencia reprimida de la mujer. En términos de capacidades intelectuales y habilidades de todo tipo, la mujer también ha sido reprimida en su inteligencia, acotada al ámbito familiar. El estereotipo de mujer con menor inteligencia ha durado milenios con la preponderancia del varón en el campo social, laboral e intelectual, etc. Por ello, la inteligencia de la mujer quedó dormida, inhibida, impedida en sus desarrollos científicos y prácticos, entre otros. Es así que el varón construyó la civilización, las herramientas, casas, edificios e instituciones, puentes y carreteras, invenciones de todo tipo, etc., que pocas mujeres lograron alcanzar. Por ello, incentivar la inteligencia femenina en sus aspectos múltiples constituye otra de las operaciones del FEMI@NA con acento agudo lisis a los fines de reprimir las capacidades dormidas de la mujer. Este proceso va aparejado con el incentivo de la participación social, política, científica, cultural, etc., de la mujer como forma de justicia reparatoria que desarme la injusticia histórica acaecida contra las habilidades de las mismas. Liberarla de la ilusión del amor.
Depositaria de la vida como en la procreación y crianza de los hijos, la mujer quedó del lado de los afectos, la ternura, la empatía, etc., que incluso el amor quedó teñido del modelo madre-hijo en sus fundamentos o modelos vinculares. Desde una intuición profunda, la mujer se posicionó del lado del amor, la pareja, la familia, los hijos, etc., como el campo de sus operaciones al punto de que quien decide en muchos casos si hay pareja o no es ella, posicionándola en el lugar del amo del amor, de quien decide, pero también de quien legisla, con lo que inician los conflictos en la pareja. Es decir, el campo del amor la posicionó también en la ilusión de poder en dicho campo como forma de legislación afectiva cuando en el contenido manifiesto, aparece como dependiente del hombre, como vemos en la historia y que con los avances en materia de derechos ha cedido paso hacia vínculos más participativos en materia de amor. La ilusión del control del amor, su instrumentación como un campo propio y propicio, quedando el trabajo corporal para el hombre, etc., llevó al proceso de novelización del amor con sus clichés típicos en cada época, como el modelo de amor romántico, en ruptura en la actualidad. Ilusión de control del amor, pero también la ilusión de que el campo del amor y pareja es la solución a la existencia de la mujer que logra un par, tener hijos, familia. Es así que ella cae en la ilusión de que el amor es la solución a la problemática de la existencia humana o al menos la pareja y familia, con lo que se posiciona en un reduccionismo emocional en detrimento de sus otras habilidades como las sociales, políticas e intelectuales, aunque hoy día asistimos al declive de esta orientación con el aumento de la participación femenina en todos los campos. Entonces, lo que podemos llamar vocación emocional, debe ser también orientada hacia otros aspectos de su vida como la vocación profesional, social, política, intelectual, etc. Liberarla de la lógica capitalista. Emulando el mundo del masculiné, la mujer también ha tomado la vida en su sentido economicista, materialista de logros de bienes, riquezas, etc., en detrimento del desarrollo de otras capacidades humanas como la empatía, el deporte, el desarrollo de la inteligencia, la vida social, la participación, la creatividad, la capacidad inventiva, etc. Es que también está atrapada en la lógica capitalista, del amor al dinero, los bienes, las riquezas, desde un reduccionismo economicista y existencial materialista. Por ello, también inicia la loca carrera de hacer dinero cada día, sacrificando porciones cruciales de su vida en pro de la riqueza de los patrones, sin que encuentre otro sentido a su vida más que en ir a trabajar. Liberarla de esta lógica significa hacer el duelo por el síndrome del rinoceronte, que se lleva puesto a todo por lograr sus metas económicas. Significa resignificar el ser es tener, invirtiendo sus términos y orientar hacia valores emocionales como el cuidado de la familia, la pareja, el amor, la vida integral, el deporte, la vocación en sentido múltiples, entre otros. La sinergia idiomática. En cuanto a que la vida de todo ser humano ha significado hasta hoy día como malentendido fundamental y de desconocimiento de que somos hablados por un idioma inconsciente, forjado a la luz del contexto familiar inmerso en una sociedad y cultura dada, la orientación adecuada debería ser hacia la visibilización, conocimiento, despotenciación y deconstrucción de los idiomas subjetivos a los fines de la desalienación idiomática que padecemos. Solo así podemos pasar a un mundo donde la eficacia simbólica de los idiomas subjetivos y sociales sean menos dominantes y podamos gestionar mejores conocimientos de sí y de los demás en aras de mayor salud mental. También como resultado de todo el proceso, podemos asistir a la sinergia idiomática en donde comprendemos el móvil de cada sujeto, su mochila idiomática, y poder así actuar en el sentido de la lucha no contra los demás sino en beneficio de todos, evitando el síndrome de Procusto, impositivo, las descalificaciones, conflictos, guerras, etc., vinculadas también con el desconocimiento de nuestro idioma que nos maneja para el malestar de todos. En el amor y pareja, tanto como en la familia, significa el cese de las hostilidades, peleas y conflictos para ceder el paso al intérprete idiomático que debemos ser a fin de escuchar no para calificar o descalificar sino para comprender el modelo de vida, de mundo, de amor, familiar, etc., de cada uno. No constituye una tarea fácil aunque tampoco sea imposible porque implica la tarea de aprender cada vez el idioma de cada cual y ver cómo funciona su mundo, sus modelos construidos, sus ideales y virtudes, entre otros. Sería el pasaje hacia una revolución idiomática de la humanidad que ahora puede comunicarse mejor porque ha expandido su horizonte de expectativas en materia de idiomas subjetivos. Interdependencia y libertad relativa.
El conocimiento o la toma de conciencia de que se habla un idioma subjetivo, un código subjetivo, un modelo de mundo, de amor, pareja, familia, etc., lleva aparejado también mayor libertad para el sujeto que se libera de la dominación inconsciente de su idioma. Es decir, cobra mayor libertad en relación a la misma aunque no en todos sus aspectos porque nuestro idioma subjetivo posee diferentes niveles de significación y archivos que datan en la memoria como recuerdos olvidados que siguen influenciando nuestra conducta. Tal grado de libertad también nos ayuda a valorar a los demás y a percibir la interdependencia de todos, donde toda libertad es relativa, porque vivimos inmersos en una cultura, sistema social, nación, clase social, con necesidades varias, incluso insatisfechas, con lo que, nuestro idioma constituye el medio por el cual nos articulamos con los demás a los fines de satisfacer nuestras expectativas más urgentes. Adaptación recíproca de idiomas o desadaptación fundamental. La teoría idiomática de la subjetividad y el FEMI@NA con acento agudo lisis resultante no constituyen visiones que apunten a criterios adaptativos como el encastre perfecto de idiomas en el amor, pareja o familia porque nuestro idioma constituye una función de desadaptación por el deseo y o falta fundamental que la sustenta Freud, Lacan. Es decir, como recubrimiento simbólico de nuestro deseo que se mantiene insatisfecho en relación a sus términos o en relación a la imposición.